Ok, perfecto. Bienvenidos a esta su clase de herbolaria. Mi nombre es Chikome Yaoyekati Mixcoat y pues bueno, hoy va a ser una clase interesante sobre lo que es el poder de las plantas medicinales, pero la parte, digamos, mágica o podemos decirlo, la parte del misterio de las plantas medicinales, el poder que esconden las plantas medicinales. Sabemos que cada planta corresponde a unas ciertas frecuencias. Estas frecuencias las audaban mucho las antiguas culturas hasta la vida moderna. Se han adaptado, obviamente, la parte frecuencial o la parte meditativa de cada planta. Le podemos decir que son inciensos, puede ser que sea la parte de elaborar algunas lociones que utilizamos parte de la misma o los mismos elixir de las plantas. Los elixires, vamos a entrar en detalle cómo se elaboran y cómo nosotros podemos utilizar este gran poder de las plantas medicinales, pero también las vamos a poder nosotros saber cuál es la planta que nos favorece como parte de nuestra misma existencia de esta gran madre tierra que nos da los frutos y nos da el sustento igual como el Padre Sol, que nos calienta, que nos vibra, inclusivemente calienta la sangre, como dicen por ahí, pero la sangre, acuérdenos que contiene la gran vitalidad y la energía que nos da vida a través como igual como en los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Estas mismas esencias, estas frecuencias, los tenemos también incrustadas en nuestro ADN, estos niveles de frecuencia de estos elementos. Sabemos que el elemento fuego lo podemos obtener mediante la parte del corazón, del yolot, ¿no? Esa parte del corazón o del ejillot, ¿no? Que alimenta la parte del viento. Esto es corazón que alimenta el cuerpo, que alimenta, obviamente, esta cuestión del pactecalci, ¿no? La esencia del corazón de la medicina, ¿no? La honorable medicina. Pero vamos a desentrañar esta parte que sería como el corazón y el ejillo, ¿no? Que es el yolot, ¿no? Yopaltecatzi, la esencia de la vida y la esencia del amor que conlleva a través de la conexión y la frecuencia de las plantas medicinales. Sabemos que los elixires han existido por millones de años en diferentes tipos de culturas. Sabemos que la cultura egipcia, obviamente, los utilizaban bastante para la conexión de los dioses de aquel entonces, que era el señor Ra, señor Tot, ¿no? Némesis, obviamente, ¿no? Parte de las mediciones de sistemáticas de los otoños, también de las frecuencias, como lo utilizaban los antiguos druidas, ¿no? En la parte de Inglaterra, a la parte norte de Inglaterra, que era la parte del ciclo lunar de para proteger la parte de estos ciclos lunares como la parte, podemos decir, del señor Cernudos, el señor de las grandes ornamentas, que es la parte del macho cabrío. No es tan solamente decirle un macho cabrío como se conoce como talmente, sino también se conecta con la parte de un gran hermano que es el gran venado. Y estas, las grandes ornamentas del gran bosque, ellos que utilizaban el pino, utilizaban obviamente también el roble, que la parte importante de ellos pues era el conocimiento dentro de lo que es las arboledas, ¿no? Ellos en sus cuentas lunares creían que esta parte de la conexión de los elixires ayudaban a esa gran conexión. Está igual como el taoísmo dentro de lo que es las medicinas ancestrales del Tao, utilizaban la parte del jazmín para conectarse. Los antiguos monjes del Tao empezaron a describir que también la parte sensitiva de lo que hoy conocemos como la flor del loto ayuda a florecer el alma, ayuda a florecer también la parte importante del corazón. También está la otra parte de la cultura que también es la parte céltica, pero en la parte vikinga, ¿no? Con el dios Odín, ¿no? Que corresponde también en la Abedul y también en la parte del mundo de Asgard, ¿no? Esa parte de la transición de la parte del juego, del susurro del viento, lo que lleva Odín, que era la parte del roble. Ese aroma del roble incluye la parte de la sabiduría, como la conocen y es un oráculo que lo siguen utilizando, la forma oral, que es el poder secreto de las runas. Conlleva también dentro de la misma herbolaria
Toda cultura, toda tradición lleva por sí o sí la parte de la herbolaria. No podemos desconectarnos de ella porque conviene la parte intelectual, son las plantas medicinales como los frutos, las raíces, el campo que corresponde a cada una de las sincronizaciones frecuenciales a través de nuestra misma conciencia. ¿Qué es un elixir? El elixir, si se dan cuenta, casi no pongo muchas eh, biografías en cuestión de para que nosotros nos imaginemos, así contaban y siguen contando en las historias, lo cuentan mediante fábulas, lo cuentan de muchas formas. Ahora en tiempos modernos, pues lo tenemos obviamente, la parte de reunirnos por computadora, pues allá se reunían dentro de un círculo en las noches o en las mañanas o ya casi ya por amanecer las frecuencias de la conciencia, ¿no? Dentro de una fogata, cerca de una fogata y el calor que emana ahí. Si se dan cuenta, seguimos una cronología entre lo que es la parte fría y la parte del calor, que inclusivemente se dice que es la parte de tu dualidad en toda de su extensión, de tu conciencia y de tu corazón. Esa, el viento, lo que llena, obviamente, lo que sale de tu boca es el lijillo, el viento, la palabra, la fluidez a través del corazón del fuego, ¿no? Por eso el corazón se identifica con el elemento fuego, igual con la energía de tu propia conciencia. Los elixires, de una cierta forma, contraen la sustancia sutil de las plantas, de las flores, de ciertas raíces, ¿no? La forma aromática. No es tan solamente una maceración, es una maceración muy sutil que se puede realizar con algo muy sencillo, que es el agua. Aquí no vamos a hablar mucho de la parte hidroalcohólica, de los alcoholes. Un elixir se comprende de varios materiales y uno de ellos se utiliza o se sigue utilizando a nivel frecuencial del agua. Obviamente, esto no es un descubrimiento, sino un recordatorio de las esencias florales. Las esencias florales, como por ejemplo, de una cierta forma se dio una sistematización de las emociones a través de hoy que conocemos como una terapia nueva o terapia, digamos, técnica nueva, como las flores de Bach. Las flores de Bach son pequeños elixires, sí conllevan un conservante, pero aquí el único detalle para tener un conservante lleva un poquito de whisky. El whisky lleva una preparación mayor de frutales con maderas. Esa es la gran diferencia de sus aceites y métodos, pero un elixir lleva la esencia en frecuencial del agua con lo que está en el extracto correspondiente. Para darme a entender, nosotros tenemos una bandejita de agua, hagan de cuenta, este frasquito lleno de agua, ¿sí? Un pequeño frasquito, puede ser inclusivemente en aquel entonces eran frascos de barro, ¿no? Como por ejemplo, yo voy a utilizar este pequeño barrito, ¿no? Una cazuelita de barro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un elixir. Elixir voy a extraer la parte frecuencial de la planta. Ojo, aquí tenemos que estar calmados por lo más que tengamos que estar calmados, que nuestra frecuencia esté en equilibrio, que nuestra frecuencia, que el ambiente que tú estás creando y que estén ahí creando, esto es lo más un poco más, digamos, complicado dentro de lo que es el sistema herbolárico, ¿no? Los elixires. Los elixires trabajan la parte sutil de tus emociones. A veces trabajan la parte física, pero estamos viendo la parte frecuencial del tomado. Es parecido, obviamente, sublingual, pero el elixir sí lleva, lo dejas todo en tu boca, te metes 4, 5, 6 gotitas y obviamente, pues es ese mismo procedimiento. Pero obviamente, ¿qué es un elixir? El elixir lleva la esencia, debe ser de agua de manantial o de río, dependiendo la cultura. Aquí, pues, ya no tenemos, sí tenemos ríos, pero no los tenemos ya tan cercanos. Ya vivimos en ciudades, vivimos obviamente
fuera, obviamente, de una cierta forma, la urbanización, pues tenemos que ir a una montaña, la más alta, donde no haya ya más contaminantes. Sabemos que ahorita los ríos ya están más contaminados que hace 100 años. Hace 100 años, pues no estaban tan contaminados los manantiales, los mantos freáticos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es parte del proceso, pero la madre tierra dice, ahorita te lo arreglo, hago más lluvia y bajo un poquito más esa parte, ¿no? Los mantos freáticos ayudan a, obviamente, a filtrar esa parte del agua y sale la parte de los ojos de los manantiales. Los manantiales son los vórtices o los poros de la madre tierra. Son pequeños poros de frecuencia. ¿Tienen una frecuencia el agua? Sí, contienen una frecuencia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta con esa frecuencia? Vamos a utilizar una terapia, una que siempre ha sido de los técnicas de los que utilizaban los saurís y se siguen utilizando, o inclusivamente, no sé si aquí en México se sigue utilizando, que son los saurís. Digo, ¿qué es eso? Es la parte que ahora se basa a una, entre comillas, ciencia, que es la radioestesia, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente vamos a nosotros a estar en un lugar muy tranquilo, que nadie nos moleste, puede ser en la noche, poner o sea, ambientar una frecuencia a que tú estés bien, poner un incienso, poner música agradable. Hay músicas que contienen ciertos tonos de frecuencia, puede ser, aunque no lo crean, a nivel científico están los tambores, están los caracoles, todos estos contienen ciertas frecuencias, pero hay frecuencias a notas musicales que obviamente pueden ser que sean bajas, sean medias y sean muy altas. Las bajas representan la sangre, representan los latidos del corazón y los biorritmos, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle lo que son las notas de frecuencia como los números, ¿no? Los números también contienen una frecuencia igual como las notas musicales, como también las notas que lleva la parte frecuencial del universo. Contiene sus propias pautas y contiene sus propias frecuencias rítmicas y biorrítmicas, igual como nosotros, que es las pulsaciones, obviamente del corazón. Debes de tener en cuenta de que esté completamente, pues, en un ambiente bien, e inclusive que esté iluminado, que tengas una buena iluminación, no tan oscuro. ¿Por qué? Porque obviamente entras a somnolencia. Lo que quiero darte a entender de que estés despierto y en conciencia para hacer tu propio elixir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser una de barro o inclusive una de vidrio. Pero si es para terapia, debe ser sí o sí una de vidrio. Cuando tú ya das terapias, para uno mismo, una vasita de barro porque va a ser consumido para ti. Lo que vas a vertir es agua. Aquí ya tengo agua. Agua de garrafón. Sí. Vamos a vertir un poquito de agua. Ahí está. ¿Vale? Lo que vamos a hacer de esta agüita, sí o sí vamos a poner nuestra planta. Puede ser que sea fresca. Aquí sí tiene que ser fresca, ¿no? Pero aquí porque no estamos en la magia de la televisión, lo que tenemos ahorita, yo tengo plantas secas, pero no importa, es lo mismo, pero es el extracto esencial, la parte, digamos, de la frecuencia de la planta, ¿no? Vamos a poner por aquí, a ver si tengo por aquí una planta, pero vamos a ver, a ver, ¿dónde está? Acá está. Vamos a meter nada más, vamos a meter la parte de la planta, no mucha planta. Sí, puede ser. Puedes coger una flor, ¿no? Una flor comestible como las rosas, como la lavanda, ¿no? El girasol, ¿no? La manzanilla. Ya dependiendo, obviamente, la parte floral, ¿no? Aquí ya conocer las partes florales. La manzanilla es mucho, mucho mejor para cualquier tipo de dolencia emocional. Vamos a meter un poquito. Pum, aquí lo metemos. Vamos a llevar la intención, obviamente, de esta planta. Ya dependiendo, obviamente, de tu creencia, de si estás practicando el nahualismo, pues ya obviamente le das la intención del poder, obviamente, de Pactecalci, de lo que vayas a trabajar.
Eso es a utilizar su propio albedrío, como ya hemos hablado, ¿no? Dejas en conciencia, dejas aquí, obviamente lo vas a testar con, con el uso del péndulo, ¿sí? Y vamos a testarlo, yo lo testeo para que sea más rápido. Y aunque tengamos aquí, vamos a ver qué tipo de frecuencia contiene esta agua. Me está diciendo que contiene energía negativa. Me dice que sí. Entonces lo que voy a intencionar es eliminar la energía negativa. Aquí yo estoy intencionando y el péndulo empezó a girar a las manecillas contrarias del reloj. Yo lo que estoy haciendo, estoy visualizando, me estoy imaginando. A mí me gusta más la palabra imaginar porque activas más rápido tu parte frontal de tu cerebro, las células, y me estoy imaginando una luz color dorado. Me estoy imaginando, obviamente, un lugar donde un lugar bonito para mí, que es la playa, veo el sol. Si se dan cuenta, tan solamente que lleva la intención de un lugar, de una frecuencia, el péndulo se va a empezar a parar. ¿Por qué? Porque estoy dando la frecuencia al agua, a ese pensamiento tan fácil. Yo ahora mido y le doy la intención de que quiero aliviar mis emociones, mis miedos, mis angustias, todo lo que no me deja pensar adecuadamente. Aquí le estoy implementando la intención que este elixir me ayude a vencer mis miedos, mis inseguridades, llenar el equilibrio y estar en conciencia en el aquí y en el ahora, pero también que me ayude a trabajar el miedo, a romper las cadenas del miedo. Estoy intencionando esta parte con la ayuda de la albahaca, que es una de las plantas medicinales más sagradas en la India, considerada del dios Vishnu, ¿no? Estoy intencionando que vaya bien a nivel emocional, equilibrio, que tenga una fluidez adecuada para seguir adelante, romper cualquier tipo de adversidad que tenga a nivel emocional, ver mis estructuras emocionales bien equilibradas. Y ahora le pregunto al péndulo, ¿qué tipo de energía hay? Ya me está contestando que es una energía positiva. Obviamente lo paro y ya está intencionada. Lo que hago con esta agua, la dejo en un lugar que para mí sea sagrado, para mí que sea algo especial porque contiene la frecuencia de que yo proyecté con toda mi mente a través de la visualización, que mucha gente le conocen como la clarividencia, ¿no? Tan solamente que tú sientas la evidencia, ¿qué es sentir? El lugar, en un lugar bonito. A mí es la playa, y la playa a mí me gusta cuando voy en el amanecer, los primeros rayos de Tatatonatiuh, ¿no? Y ahí me imagino esos rayos que están entrando a través de mi cuerpo, obviamente la visualización de ese sentir y siento el calor, aquí queda impregnada esa esencia, aunque no la esté mirando, aunque tengas miles eh, de magnetismo aquí, con el micrófono que contiene magnetismo, contiene un imán, la cámara y todo, no hay ningún problema porque yo me estoy dando mi intención directamente a esta agua. Esta agua ya es un elixir. Tú te la puedes tomar poco a poquito o la puedes tomar por gotas y obviamente esa estructura que ya contiene la memoria del agua junto con la planta medicinal, que es la parte sutil, obviamente la albahaca ayuda a nivel emocional, si se acuerdan, a romper esas estructuras de odio, esas estructuras de miedos, de inseguridades, ¿no? Ayudar, obviamente, conexión con la parte solar. Con la parte solar, yo digo, para mí, es la parte de la luz a través dentro de lo que es la parte de la claridad, para sentirme más claro, para sentirme con mayor seguridad. Aquí yo esto lo estoy, ya está intencionado, lo dejo en un lugar. A mí me gusta obviamente de una cierta forma, se conoce, o si todo el mundo ha conocido las formas geométricas, ¿no?
las formas geométricas contienen frecuencias, igual como las tonadas y los números contienen frecuencias, y estas frecuencias te van a ayudar a mantener esa frecuencia de tu elixir. Yo utilizo uno de los mandalas generales, que es el mandala de la vida. Contiene todo el código genético de toda la vida del planeta y del universo. ¿Sí? El mandala de la vida, ajá, contiene el mapa codificado, porque nosotros lo vemos a nivel plano, pero si lo vemos nosotros a nivel tridimensional, es un ADN que está girando a través de ciertas vórtices, que es el círculo, el cuadrado, el octágono, el tetraedro, y todas estas formas geométricas conforman la geometría, como se conoce vulgarmente como la geometría sagrada. Yo lo que hago es poner es esto. Ya está viejito, le falta pintura, pero contiene esto la información de todo el universo, y aquí yo hago todo, pongo el agua. Es que no puedo bajar la cámara porque si no voy a hacer un relajo aquí, pero yo lo puedo testear. Si ustedes ponen una imagen que la pueden imprimir de internet, yo la pinté y la puse. Esto ayuda a que tu frecuencia del lugar, esta tiene a nivel frecuencial, este tamaño a nivel frecuencial protege, su frecuencia es como que de 180 metros. Y lo testé con la parte de radiestesia y con las varillas. Y aunque tengas uno pequeño, e inclusivemente yo lo porto mucho, ¿sí? A nivel frecuencial. Cuando yo voy al hospital, o son las que son frecuencias que dices, ay, ñañite, aquí se siente, aquí, esto, el mandado de la vida contiene toda la información. Dicen, ay, es que es un mandala simple. No, cuando ya empezamos a estudiar la geometría sagrada, si ustedes hacen una diapositiva, esto, y lo conjuntan con el tonal machío, es exacto. Y los 20 y las partes de las circunferencias que hay aquí coinciden exactamente con los anillos del tonal machío. Imagínense, cultura diferente y hay una sincronización aquí, aunque no lo crean, haciendo investigaciones muy propias, o sea, muy personales, por eso se los digo, por eso los saco y los dejo aquí en mi cartera. No, no es para traer la abundancia, no, es para nivel frecuencial. Tú sacas uno de estos y a nivel automático, yo lo agarro y me lo pongo ahora sí que lo saco y me lo pongo en el trasero, en el asiento, y ya no, o sea, no pienso nada. Por la misma forma geométrica a nivel frecuencial. Y luego tu corazón, la parte bioenergética, se activa por automático. Ahora sí que, como dice uno, esto es automático, no tienes que decir nada ni absolutamente nada por la frecuencia que contiene el código universal. Este es un código universal, por eso se le conoce como la parte de la flor de la vida. Y lo utilizan los egipcios, lo utilizan los chinos, y obviamente también aquí lo utilizamos mucho la parte de simbólica. En Teotihuacán, no sé si en Teotihuacán está el Macusochitl. Aquí está el Macusochitl, nada más multiplicado por 20,000 veces. Macuisochitl, ¿no? 5 flor. Imagínense qué coincidencia de información telepática de una cierta forma. Entonces esto nos ayuda a dejar nuestros elixires aquí, sin hacer nada. Esto yo lo pongo, obviamente si yo pongo el péndulo, a nivel automático empieza a girar sin decir nada. Ahorita está mi brazo un poco alzado porque lo mueve, y no lo muevo yo, lo mueve el. Si yo lo quito,
Si yo lo pongo, empieza a girar. Ujú. Aquí está. Si lo quito, ahorita ya no, porque ya agarró la frecuencia ya agarré la frecuencia de este, pero obviamente esto, tú puedes poner aquí tus vasos con agua, hagan experimentos, agua, yo dejo aquí los elixires, es un pedazo de madera que lo pueden hacer, sí. Esta es una tabla de un pastel, era de un pastel esta tabla, dije, presta para la orquesta, dice, esta sí, va a ser dije, bueno, no, porque yo le dije, porque fue un cumpleaños, ya una tabla ya tiene más de 10 años, 12 años esta tabla, y es una tabla de un pastel. Dije, no, pues aquí puede crear, yo puedo hacer mi mandala de la vida, y lo que hago es poner aquí y ahí lo dejo, y me lo voy tomando poco a poco. Esa es una forma de un elixir. Los elixirs son la sutilidad emocional, te ayuda a conectarte. Si puedes hacer un tecito, pues ya es una infusión, parte elixir, ¿no? Aquí yo hago mis oraciones, obviamente la parte también del nahualismo, ¿no? Pero hay otra cosa también con la parte de los elixires. Y vamos a ver si el Temastiani nos da la oportunidad de hacer un curso completo, extendido y a toda mocha de todo eso, mocha que aquí decimos que es mucho, el poder secreto de los cuarzos. Mucha gente, cuando hacen los elixires de cuarzo, los puedes acompañar con lo que son la parte de las plantas medicinales, potencializas más. Pero ojo, aquí hay que tener sí, cierto cuidado con ciertos cuarzo. Mucha gente se confunde un cuarzo con un mineral. Voy a explicar un poquito esto, el por qué. Y va la pregunta. Estamos hablando del elixir. Aquí lo tenemos. Este es un. Pregunta. Y me levantan la manita o lo escriben. ¿Este es un cuarzo? Este es un cuarzo, es pregunta. Aparentemente sí. Lo que Ok, pasa es que es exactamente. Sí es un cuarzo. Claro que sí, sí, hermanita. Así, ya Quetzal. Sí, este es un cuarzo. Es un cuarzo ahumado, ¿sí? Como fue extraído de la tierra tal. Lo único que se hizo, pues se lavó y ya. Esto es un cuarzo ahumado, ¿ok? Ahí vamos bien, ¿verdad? No, no, no hay duda. Ok, ya no enfocó la cámara. Este es un cuarzo. por intención no. Sí es un cuarzo. Oh, También es un cuarzo. Es una amatista, pero no es un cuarzo en sí. Aquí nos confundimos mucho. Este es un mineral. mm. Este es un cuarzo. Quema, ¿Sí o no? quema, quema. Es otra matista, ¿no? Sí, pero es una amatista, pero no es un cuarzo. Mm, Hay varios procedimientos de dureza y todo. Este es un cuarzo, pero es un mineral a la vez. Lo confundimos mucho como lo que es un cuarzo. Un cuarzo lleno realmente de silicio de 4.5 de dureza. Esto es un cuarzo. no, se ve otra cosa. Se ve más fuerte, se ve más, este, con más ¿Cómo potencia, ustedes pues. lo identificarían a este mineral? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo identificarían este mineral?
como que Se ve más opaco. inclinándose a jade. como jade, más o menos. Hermanita Irma, no lo escuché, perdón. Por su opacidad también, ¿no? Mm, Puede ser, ¿o no? ¿Cómo lo Se ve, identificaría usted, hermanita? se ve más duro también. ¿Es un cuarzo o es un mineral? Para mí es un mineral. Perfecto, es un mineral. Este, Cuarzo. es que lo refleja mucho el. Le dicen como la piedra de luna. No es un cuarzo, es un mineral. Mm, Este, este es un mineral también y es una, un jade, jadeita, es una turmalina roja. Dureza 6.5. Este, Ese sí es un mineral también. cuarzo, no, ¿no? este no es un cuarzo. Agata, Es un ágata, exactamente, es un mineral. Este es un ágata naranja, exactamente. Este es un ágata. ¿Qué diferencia hay entre esto? Ahorita aquí sí tengo aquí está. ¿Esto qué es? Parece un citrino, pero no sé. Es cuarzo, perdón, pero este sí es cuarzo, no es un citrino. El citrino es diferente por su dureza, obviamente, y por su característica. Este es un cuarzo blanco, cuarzo blanco, blanco, blanco. Los cuarzos se representan por ciertas características, porque hay grietas, hay cristales, que son los que le conocen como maestros, pero no son maestros, todos son maestros. Todos aquí no hay jerarquía, todos contienen sus diferentes clasificación de frecuencia. La computadora, celulares, pinturas, quirúrgico, todo esto lleva silicio. El silicio, obviamente, su composición lleva pues también carbono. Y cuando estamos en carbono podemos encontrarnos como, no lo tengo aquí. ¿No? No. Ah, no, sí. Aquí hay pedacitos de cuarzo. Aquí, esto contiene cuarzo aquí en una piedra de río. Es una piedra de Mm, río. Cuando encuentran estas vetas y como que las humedecen, cambian de color y contienen incrustaciones de cuarzo. Aquí hay cuarzo en una piedra de roca, cuarzo con piedra de roca. Diferenciar un cuarzo de un cierto mineral como el amatista es mineral, pero a la vez es cuarzo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero está entre la dureza de 4.5. Las durezas viene siendo la parte de cuánto, de qué profundidad se saca la piedra. Si es una dureza mm, como el diamante, estamos hablando de una dureza de 9.9. O sea, necesitas una maquinaria para pulir cuando le das forma, la punta de diamante es muy, muy dura, 9.9 a comparación de 1.4.2, son las durezas de los cuarzos y de los minerales. La parte de la gemoterapia, vamos a decirlo así como muy, muy se conoce, mucha gente se confunde que son cuarzos, no, un cuarzo es un cierto silicio nada más, puede ser en blanco, puede ser transparente, puede ser pulido o puede ser en geoda. En geoda diferencia bastante, permítanme. El por qué lo pongo así. En las partes de las geodas, no, aquí no duran mucho los minerales por la sal, se la come. Ajá, pero obviamente cuando lo lavo, este ya tiene como 24, 25 años y el amatista era amatista, pero me di cuenta que aquí, por la sal y por todo lo que hay, se despigmenta, pero es lo normal, se llegan a despigmentar la parte por la sal.
¿no? Por la brisa, inclusivemente, ¿no? Porque no son completamente marinos, ¿no? O sea, por su naturaleza van cambiando, se van transmutando y se van volviendo blancos. Ajá. No es porque ya deje de funcionar, no. Se adapta, el cuarzo se adapta al ambiente también. Eso pues, lo aprendí con una geóloga, obviamente, que también es terapeuta en lo que es gemoterapia. Y sí, obviamente, ciertas circunstancias también la piedra se adapta al ambiente. Y sí, sí, obviamente, se está volviéndose blanco. Dice, es porque no está perdiendo, se está adaptando al medio ambiente. Obviamente, lo que está haciendo es crear otros minerales por debajo, ajá, de la geoda, ¿sí? Otros minerales. Y se está convirtiendo como pirita. Y la pirita es peligrosa, es venenosa. No se puede ingerir la pirita. Hay cuarzos que no se ingieren. Por eso la mayoría de las personas cuando utilizan los elixires de cuarzo, que mete un cuarzo para el amor, que un cuarzo para esto, meten la pirita para la abundancia y se están envenenando. Y la pirita tiene componentes muy, muy feos. Pero en la parte de los elixires, a eso voy. Puedes hacer un elixir de cuarzo blanco, de amatista, obviamente de ágata, de las ágatas, cualquier tipo de color de las ágatas, lo puedes hacer. Pero aquí diferencia algo muy interesante. Lo puedes poner a un costado para frecuenciar el elixir y sí te ayuda. Esto sí te ayuda, aunque no lo crean. Y va junto con la herbolaria, con la parte de la herbolaria, porque contiene, aunque sea una roca, contiene minerales y contiene frecuencia, aunque no sea, como veamos, que no sea una planta, pero es un mineral. Las plantas contienen minerales de sus raíces, sacan todos los minerales, los nutrientes, igual como nosotros cuando comemos, contenemos minerales, contenemos hierro, tenemos potasio, fósforo, tenemos todo un centro de minerales en el cuerpo, ¿no? Calcio, ¿no? Hierro, potasio, todo este tipo de cuestiones. Entonces, hacer un elixir de cuarzo sí tenemos que ver las propiedades bien de los cuarzos. Este sí sería un tema muy, pero muy, digamos, profundizado para utilizar. Delicado, ¿Ande? delicado. Sí, y delicado también, porque tiene que tener para hacer un elixir bien preparado, con las plantas no es tanto, pero sí, obviamente, es para frecuenciar. Se utiliza mucho el agua de manantial, el agua de río, y pues si no tenemos ninguna de esas dos muy cerca, pues agua de Bonafón, no pasa nada, o agua destilada, ¿no? Pero sí, obviamente contiene gran potencial. O podemos utilizar las aguas ya ya canalizadas, ¿no? Ya con una cierta canalización. He hecho experimentos con La de lluvia se puede, Temastiani. sí, sí, la de lluvia sí. Siempre y cuando caiga directo, ¿verdad? Que no caiga Sí, en la sí, azotea y sí, sí, sí. ya me pasó. Y me dio una diarrea tremenda. Con agua de lluvia sí se puede, pero directa. Sí, Sí, nada más directa. la filtras porque luego tiene basurita cuando caen aunque no lo creas, el viento o lo que sea, Ujú. ya lo filtras, la puedes servir un poquito porque luego a veces contiene ciertos contaminantes de la lluvia, pero sí, la lluvia sí lo puede. Yo tengo agua de lluvia y tomo agua de lluvia. Nada Quema. más lo único que hago, la hiervo un poquito más, la dejo y ya queda un poco más limpia. Por cualquier bacteria que haya por ahí. Mm. ¿Quieren dormir mejor y decir, híjole, me siento muy cansado? Va la receta de un elixir. Obviamente hacen su elixir con 2 o 3 florecitas de ¿cómo se llama esta? Ay, Manzanilla. de manzanilla. O si tienen flor de lavanda, pues cualquiera o de pasiflora, las que ustedes tengan que sea relajante, ¿sí? Ujú. Relajante mental. Y pues bueno, y también muscular, pues la de manzanilla. La de manzanilla es un poquito
áspera cuando lo pones en el agua y la filtras, ¿no? Pero la puedes dejar así. Puedes meter una amatista dentro del agua, ¿sí? Pero ya bien lavada, desinfectada y todo, ¿no? No la voy a meter alcohol, nada más bien lavadita. Y no crean, pero la puedes meter en el microondas. 2 segundos al microondas, porque así no le pasa nada. Inclusivemente llegan a sacar chispitas, pero no le pasa nada al microondas. Para esterilizarlas un poquito. O la pueden hervir con un poquito de agua, la sacan y la vuelven otra vez a enfriar y meten, o sea, que esté limpia yo lavo, yo lo hago, estas no las utilizo para elixir. Hay otras, pero las tengo en la cocina, se me olvidó traerlas. Son pequeños cuarcitos que ya están lavados, esterilizados, y son los que utilizo para hacer los elixires. Ajá. Pueden comprar uno en su tienda de esotérica. Pequeñas, no necesitan, pues, no necesitan una de estas, pero si no tienen, pues, no la vayan a meter al agua uno de estos, ¿no? Pero es que este es ahumado, entonces, yo lo utilizo para mover la frecuencia del cuerpo. Posiblemente puedes hacer tu propia frecuencia y puedes sentir, aquí hay algo y se siente, y nada más haces los arrastres para equilibrar, bueno, no equilibrar, sino frecuenciar el cuerpo para que ya obviamente el tonal, o sea, el tonal chemali está como porque así. Tu ahora está así, la de conciencia. Y las otras, pues es los rayos que salen, ¿no? Lo que hace el cuarzo es no limpiar, sino como que hagan de cuenta que es el carro que están limpiando, pero están como que puliendo la energía, ¿no? Para que quede más brilloso, ¿no? Eso es lo que hace a nivel frecuencial. Estamos puliendo, ¿no? La frecuencia. Estamos dándole un pulimiento al aura, ¿no? Quiero explicarlos de esa forma. Lo que estás haciendo no es un bloqueo. Cuando hay bloqueos es porque están en exceso y necesitas tranquilizar. Ese es un bloqueo. No es porque esté cerrado. Un psicobioenergizador, un cuello, como ustedes le quieren llamar, no se cierra, no se minimiza. Lo que sí se abre más, porque estás transmutando de las circunstancias o la emoción de ese momento. Estás transmutando, por eso se abre más, como diciendo, híjole, me duele la cabeza, me duele el pecho. ¿Por qué? Porque no estás absorbiendo, estás simatizando más, y lo que hace tus cuellos, los centros bioenergéticos no son rueditas, son unas ruedotas así son. Bueno, me voy a alejar un poquito de la cámara. Así son tus cuellos. Todos creemos que el tercer ojo, no, el tercer ojo en el hinduismo lo representan aquí, pero en sí el tercer ojo está como porque así, porque toda la parte frontal se activan obviamente las células de tu mente, y por eso duele el central, porque la que está emanando esa frecuencia, pues la glándula pineal, la glándula pituitaria, por eso sientes que te duele. Pero en sí, en primera, déjenme quitar esto como creencia limitante. Uno, no te pueden cerrar ni el tercer ojo, ni mucho menos cuando te cierras, porque ya no estás en este plano existencial y ya tu cuerpo ya no tiene sentido, ya no tiene signos vitales. Vamos a aclarar eso de una vez. Entonces, lo que hace el elixir es como limpiar, es como pulir el carro con cera, y lo que hacemos con los cuarzos es pulir, ¿no? No limpiar, porque en el momento, cuando tú estás trabajando una emoción, un sentimiento, lo que sea, híjole, aquí sí espero que no se enojen, pero las limpiezas no sirven. Hacen creer que sí sirven, pero de una cierta forma. Porque si sistematizas todo tu campo vibracional de tu cuello, de la parte vamos a decir, de Vishuddha, de Ajna, de Manipura, vamos a encontrar un poquito parte de ello, ¿no? Estos centros bioenergéticos no están aquí, están hasta por acá, o sea, a esta distancia está sistematizada. Son conos grandísimos, unos circulotes así de grandotes. Ese es nuestros círculos energéticos. Cuando nos sentimos muy enojados, lo que hace el círculo es como los gusanos, ¿no? Que expanden su boca así, pero no lo están absorbiendo, lo están simatizando, lo están transmutando en ese momento. Por eso sientes que el pecho te
se te cierra o que te duele. ¿Por qué? Porque estás utilizando más energía, más energía. Ahí sí estás utilizando energía, pero no frecuencia. La frecuencia la estás simatizando, o sea, la está transmutando. Lo que hace el cuarzo es, obviamente, pulir esa parte principal, la pule, es como diciendo, ok, me tengo que estabilizar de esta forma y frecuenciar. Un rodamiento de un psicobioenergizador es como si fuera un avión, como el Concorde, a esa velocidad van muy rápido, giran demasiado. Creencia limitante, nadie te puede cerrar los chakras, vamos a decirlo así, los chakras no se cierran, ni se hacen chicos ni se hacen grandes. Bueno, sí se hacen grandes, pero no se hacen chicos. No puede un ser humano, un ser vivo, inclusive una piedra, no puede desvolucionar. ¿Sí me entienden? Nadie ha desvolucionado. Nadie puede desvolucionar, no puede romper la cronología universal que lleva por parte de la misma expansión del universo. El ser humano va conjunto a la expansión del universo. La conciencia, los animales, los planetas, todo se siguen expandiendo igual como nosotros nos expandimos cada vez más. El cuerpo que no dura mucho, pero se sigue expandiendo tu energía, tu conciencia o tu alma, como le quieras llamar. Lo que hace las limpias es equilibrar tus emociones. Ahí sí caben las limpias. La limpia lo que hace es de que estás absorbiendo por mediante los 5 sentidos. Los 5 sentidos lo estás tú haciendo esa parte ¿se puede potencializar el agua con los cuarzos? Sí, se puede potencializar el agua de los cuarzos. Eso me gustaría mostrárselos. Se los quiero mostrar en la otra clase, cómo se puede potencializar. Sí se potencializa, hermanita. Es poniéndolo, si no es un cuarzo que sea venenoso, como la pirita y hay otros, pero lo puedes poner junto y que no sea tanto de plástico, que sea de vidrio, y lo puedes potencializar arriba o abajo, como tú quieras. Puedes utilizar una geoda de estas que van arriba o algo, o sea, ya sería el método de potencializar. El agua sería la frecuencia, o sea, vas a frecuenciar el agua y vas a reordenar las moléculas de esa misma frecuencia del agua, que es el H2O, y se convierte en H2O. Esa es la gran diferencia. Es cuando utilizamos las pirámides, igual se hace una convergencia frecuencial de pi 316, obviamente con la frecuencia. Aquí ya estoy hablando un poquito de física cuántica, pero sí, obviamente con el pi 316, que obviamente con una frecuencia correspondiente a esto se puede potencializar y se puede frecuenciar, y puedes tú dejar en el ADN ya ciertas estructuras emocionales. Por eso son los elixires. El elixir es dejar estructuras pregrabadas en el agua. El agua contiene su propia memoria, por eso el agua conduce y ella sabe por código genético las salidas. Ellas buscan la salida. El agua nunca se va a dejar estancada, siempre va a estar en movimiento. Obviamente, como hemos visto, como la esencia de Atl, ¿no? De agua. Entonces, Atzintli, pues pertenece al movimiento, pertenece a la fluidez que nunca se detiene. Si se detiene es por algo, se detiene para que tú puedas introspeccionar tus emociones, introspeccionar qué es lo que realmente te hace falta para trabajarlo. Igualmente los elixires, junto con las plantas medicinales. Por eso utilizas un buen relajante, que es una de agua, como agua de manzanilla. Programas tu cuarzo. Aquí sí programas el cuarzo, porque debe llevar una orden, porque son computadoras. Estas cosas son computadoras cuánticas. Estas sí son computadoras que puedes utilizar para comunicarte, para obviamente utilizar es como si fueran celulares, pero se hacen puentes telequinéticos, telepáticos. Se han hecho pruebas a nivel científico que sí se puede utilizar. La Atlántida los utilizaban, se oye como caricatura esto, como ciencia ficción, pero sí, utilizar un cuarzo con otra persona que estén sincronizados de la misma frecuencia en el FM
Si tienen la misma sincronización, llega el mensaje a nivel telepático porque potencializa tu campo de frecuencia, no de energía. La energía es la misma como la del universo. La energía no disminuye, va creciendo, pero tu cuerpo se va degradando. Esa es la gran diferencia. Sí, porque nosotros creemos que nuestro cuerpo se degrada y la energía se degrada. No, siempre está en la misma energía que del universo, por eso estamos vivos. Lo único que se hace el cuerpo porque se está desgastando por el medio ambiente, por tus emociones. Y si te conectas con otras circunstancias, bajas tu nivel de frecuencia y tus células que están frecuenciando ya, obviamente, están acostumbradas a una cierta frecuencia y las empiezas a bajar, pues te va a doler. O sea, duele cuando sientes, ay, siento medio feo, ¿no? Cuando haces otro tipo de conexiones, ¿no? Pero si tú empiezas a manejar esta parte frecuencial de los cuarzos y sí lo puedes hacer. Esos son los elixires. Esperemos que se dé la oportunidad del poder secreto de los cuarzos con los elixires. Aquí puedes hacer muchas terapias con esto y lo puedes conjuntar porque lleva junto con las plantas medicinales. ¿Qué pasa con la obsidiana? Rompe patrones, es oscuridad, es romper patrones. Estás haciendo un espejo, por eso es el Tezcatlipoca. Por eso somos espejos. Obviamente reflejas tu parte en la que no te gusta y la que sí te gusta, pues también la tienes que reflejar. Baja la misma dualidad, obviamente, de un Tezcatlipoca. Trabajar tu propio Tezcatlipoca, bien lo sabemos, trabajar con la obsidiana contiene una frecuencia más de conciencia, más de limpieza de conciencia para ver más tu parte interior. Inclusivemente cuando utilizas tu telepatía y utilizas los espejos de obsidiana en la oscuridad, es para que tú puedas ver más, ahora sí que como dice los Thundercats, más allá de lo evidente. Puedes ver obviamente, mundos paralelos, no dimensiones, porque nosotros venimos de una quinta dimensión. Sí las llegas a ver, pero cuando estás ya en plena dormitación o cuando ya estás con otros seres de seres de luz, ¿no? La obsidiana ayuda bastante a quitar emociones, las que realmente no, o sea, rompes estructuras para aclararlas, ¿no? Eso es la parte de la obsidiana. Cuando hay terapia de obsidiana, cuando utiliza la terapia de obsidiana, no limpias, no nada, no. Utiliza la parte emocional, la parte obviamente de tu frecuencial, es lo único que hacen los minerales. Eso es parte de la misma esencia de los trabajos que puedes potencializar con el agua. Y lo puedes potencializar con las plantas, con albahaca, con ruda, con lo que tú quieras. Esa es esa parte de los elixires. Aquí hay alguna duda que ustedes tengan sobre esto, sobre los elixires. No hay ninguna pregunta, una pregunta que ustedes tengan dudas, o como dicen por ahí, hable o calle para siempre. ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, quiere decir que entonces los elixires, más que nada son para relajar, para intencionar, para, pues ahora sí que para ayudar. Estaba pensando yo ahorita, por ejemplo, a mí me duele a veces mucho la espalda, o cuando no duermo bien, o cuando hay alguna tensión. ¿Podría ayudarme para eso? Sí, Porque sí es muy marcado ese dolor, y entonces como que me lleva a estar como dormido, como débil. exactamente como débil. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Te duele la espalda? ¿Es espalda alta por detrás? O sea, área de pulmón, o son las lumbares, o son las dorsales. Es media, o Las sea, dorsales. la lumbar, Aquí, o sea, sobre la columna, pero sí. me duele, por ejemplo, ahorita me duele en la parte media. Hay veces que me duele arriba ajá, un poquito más arriba, por ahí.
Sí, Se llaman dorsales, en las ah, dorsales. Ok, dorsales. en las dorsales. Deja de pensar lo que realmente no te interesa pensar. Es una pregunta y es una respuesta. Cuando nos duelen ese tipo de zonas es porque estás dejando algo que realmente no te gusta o no estás haciendo el cambio adecuado para que realmente tú puedas realizar esa parte. Te cuesta un poquito a veces, eres a veces, vamos a decirlo, aquí estamos en confianza, eres terco para hacer las cosas. O somos tercos, o lo queremos hacer rápido, lo queremos hacer, porque me gusta hacerlo, o sea, lo voy a hacer, pero a veces esa necedad o esa tercadez no nos deja ver más allá o el sentir. Quieres hacer las cosas, pero de ya, ¿sí me entiendes? Ujú. Quema. Ok, si te das cuenta, identifiqué un poquito la parte de la emoción y la parte de tu ansiedad, pero también identificamos el dolor. ¿Por qué el dolor en las dorsales? Porque es la parte de donde nos falta un poquito de equilibrio, de estar con nosotros mismos, o piensas un poquito más, si estás en el aquí y en el ahora, pero te proyectas un poquito más adelante. ¿Sí me entiendes? Quema. ¿Si estoy mal o estoy bien? No, bien, Ok, bien. entonces, aquí quedaría esta parte interesante. El elixir te va a ayudar a quitar patrones de lo que no necesitas. O sea, Mm, hacer una descarga de que tu mente esté tranquila. Puedes programar tu elixir de cierta forma, de decir, ¿sabes qué? Déjame estos patrones que no necesito. Tengo que estar aquí en el ahora. Entonces, cuando tú intencionas tu elixir o haces la programación con tu planta medicinal, que sería la lavanda o la de manzanilla. Lo intencionas, ese es tu elixir. Los elixires trabajan las partes emocionales. Se trabaja la parte emocional, sí, como las flores de Bach. Así se trabaja, hermanito Enrique. Eso quema. así actúan. Actúan en la parte emocional, la parte, inclusivamente la parte del sentir. Cuando hay un duelo, sí, aquí sí tienes que utilizar un elixir especial, como por ejemplo, aquí ya utilizamos el conocimiento europeo, obviamente. Aquí podemos utilizar, sí lo podemos utilizar, que es los elixirs se transforman más en cuando utilizamos cempasúchil. El cempasúchil ayuda, que es la parte de la conciencia de la transición, su significado del cempasúchil, porque para nosotros la ubicamos con Xolotl, ¿no? Digo, perdón, con Xochipil también, pero obviamente con la parte del rumbo del Tezcatlipoca, el negro, ¿no? O sea, el rumbo del descanso eterno, ¿no? Obviamente, pues es el florecimiento. La parte que realmente necesitas, pues es florecer, es obviamente cambiar esa parte de que te hagas más consciente. Aquí puedes utilizar unas pequeñas hojitas de cempasúchil, aunque sean secas, y si Ujú. tienes otras, la puedes hacer elixir con muy poquitas. Por eso utilizas cosas muy sutiles, porque es la parte emocional. Quieres un duelo, quieres seguir, quieres romper ese duelo, utiliza el elixir de cempasúchil. Las Mm, flores de maguey, igual, es el mismo sistema. Pero si te das cuenta, debemos de conocer la parte principal emocional, física y etérica de la planta medicinal. No están solamente tomándose el cafecito, digo, el tecito a nivel físico. Sí, hay que conocer la parte emocional. Lo relacionas con las partes emocionales. El cuerpo, así cuando tú me dices, o cuando me dijo el hermanito Enrique, me duele la media parte la parte media puede significar esa parte de crecimiento, pero también esa parte de que necesita que los pensamientos estén equilibrados. Yo hago un método que lo vamos a ver cuando nos llega el corazón o nos duele la cabeza. Entonces, identificamos la parte de la emoción. Hay que saber en ese momento, cuando habló el hermanito Enrique, bueno, ya uno ya lo va tomando. Es igual como cuando tú vas entrenando tu videncia en este momento, es cuando tú vas a ir corriendo, ¿no? O cuando es como un deporte, ¿no? Esto es como un deporte, tienes que ir practicando, practicando y te vuelves muy sensible, o sea, aunque él esté del otro lado del mundo o del otro lado de que no está aquí, yo puedo sentir su emoción. ¿Por qué? Porque aunque él está hablando,
Su habla es una frecuencia, aunque estemos en distancia, son frecuencias. ¿Dónde primero lo obtenemos? Primero lo obtenemos del oído y de la vista. Son dos sentidos que se conectan al mismo tiempo y se conectan nuevamente en la parte de la videncia. Todos somos videntes. Lo que pasa que nos cuesta trabajo ejercitarlo o darnos consciente de que lo podemos hacer menos de un minuto. Ser videntes todos somos videntes. Todo mundo. Todos somos videntes de una cierta forma. El manito Enrique, cuando me dijo, es que esa es para mí, yo ya estaba viendo su parte emocional, sintiendo su parte emocional, y es por eso le dije, entonces, sabemos que eres un poquito desesperado, un poquito, que quieres hacer las cosas como realmente son, pero obviamente te llegas a desesperar, estás en el aquí y en el ahora, pero obviamente no estás en tu equilibrio completo, en las noches, y por eso te duele, porque el cuerpo te está avisando, oye, ¿sabes qué? Pues espérate tantito, yo sé que tú vas adelante, pero el cuerpo dice, espérate, porque yo no puedo ir para allá, y te está dando una tonada, no es porque puedes identificar la parte de tus hábitos, de tus ejercicios, o si haces, bueno, ya dependiendo de tus hábitos también importa, ¿no? Pero sí obviamente identificar esa parte de cómo podemos nosotros diagnosticar en esta parte a distancia, cuando son consultas o cuando yo tengo consultas a distancia, es parecido. Por eso, obviamente, para identificar rápido a la persona, aunque esté del otro lado de la pantalla, sí, obviamente, sí o sí la tienes que ver o saber escuchar, pero saber en ese momento transportar tu telepatía o tu conciencia en el aquí y en el ahora. Nosotros tenemos un gran poder, fíjense, estar presente, pasado y futuro al mismo tiempo estando consciente. Así, tan rápido es. Así trabaja el ser humano. Por eso somos el número uno que somos mucha luz, ¿no? En ese sentido. Y estamos presente, pasado y futuro al mismo tiempo. ¿Por qué te lo digo? Cuando tú comes una sopa de tu mamá y desafortunadamente no está, te lleva en ese momento. Un aroma, una acción, te lleva en el momento. Cuando tú te imaginas el momento y lo estás sintiendo, esa es tu videncia. Esa es verdaderamente tu videncia. Tu videncia o ser clarividente no es cerrarte los ojos y estar 20,000 horas en meditación, no. Es tan solamente tan simple cuando tú ves y sientes, imaginas la circunstancia y la sientes que la estás viviendo, esa es la verdadera evidencia. Es un ejercicio tan fácil y tan rápido que tú puedes diagnosticar de una cierta forma rápido. Ah, tú tienes esto y esto y esto y esto. Ay, pero ¿cómo lo supiste? Porque te estoy sintiendo, estoy escuchando y estoy dando la vibración mediante todo mi campo vibracional o frecuencial, mediante mi parte de, vamos a decir, la parte del tercer ojo, pero es toda esta parte del tercer ojo, ¿no? Todos tus hemisferios se prende esta parte principal y del corazón. Desde ahí, esos son los trucos más fáciles de tener la clarividencia. Y obviamente esa es una de las maneras más rápidas de ser clarividente, audiente, escuchar algo que otras personas no escuchan normal, ¿no? O sea, escuchas voces, sonidos, inclusivamente cuando tú pones atención y sientes el lugar, es un ejercicio que les puedo poner. Abran el grifo del agua, la corriente del agua, todo lo que puedan. Siéntense un ratito en la cocina, agárrense una silla, siéntense, abren el grifo del agua, cierran los ojos y escuchen el grifo. ¿Cómo cae? ¿No? ¿Cómo cae el agua? Y van a escuchar voces, porque están ustedes enfocando la vibración de escuchar. Así se entrena más rápido. Es como es entrenar, es enfocar, llevar tu atención, tus 5 sentidos en uno solo, y esa es la manera de ser videntes o clarividentes. Una forma más sencilla. Esta es la forma más sencilla. Y obviamente no miento, lo pueden hacer. Y lo han hecho, inclusivemente lo han hecho inconscientemente. Diciendo, es que yo no puedo ver. Es que los ojos no están diseñados. Estos ojos que vemos, como los vemos tú y yo, ustedes y yo, no están diseñados.
para esas frecuencias. Está diseñado nada más para la tercera dimensión, nada más, porque perciben la luz de tercera dimensión, hasta ahí. Pero cuando utilices todas tus glándulas, obviamente toda la parte frontal de tu cerebro y todas las neuronas empiezan a brillar. Ajá. A ver si puedo buscarlas, a ver si tengo por ahí los exámenes que me hicieron, de cómo brilla todo esto cuando te hacen el electrofacelograma. Vieran cómo, a ver si por lo decía mi mamá, que ahí lo tiene, a ver si los puedo compartir, de cuando uno empieza a imaginar y sentir, empieza el electrofacelograma, así como loco. Digo, el electrofacelograma, así. Porque tus frecuencias empezaron a ver. Ya cuando empiezan con la tomografía de térmica, todo esto se vuelve amarillo, brilla como chispas. Y es a nivel cuántico. Este es como lo conocemos como física cuántica. Mucho lo conocemos los abuelos, bueno, no con estas palabras, pero sí los abuelos lo hacen, que es el nahualismo, lo que hacemos nosotros con los ejercicios, ¿no? De que nos dice el Temastiani, visualicen, sientan y todo este tipo de cuestiones, es lo mismo. Es más, el Temastiani les da las herramientas pautadas poco a poquito y así sucesivamente. Lo que yo hago, pues bueno, es hacerles también un poco, pero más rápido. O sea, de inmediato porque ustedes están captando. Exclusivamente cuando tú estás diciendo, oye, yo estaba pensando en ti en ese momento, estaba yo, pero lo estabas viendo, lo estabas sintiendo y estabas haciendo un mensaje telepático. En la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial entre los nazis, obviamente, y Alemania, todo este tipo de cuestiones, la KGB, posiblemente, utilizaban estas técnicas y las siguen utilizando la KGB. Ajá. No estoy hablando de cuestiones conspiratorias, no nada. Estas son técnicas que están basadas científicamente, que ahora ya están más evidenciadas y se conoce como telepatía, como clarividencia, audiencia, todas hacer medium, vamos a decirlo, ¿no? Medium es esta parte. Yo lo hago más práctico para que ustedes se sientan más seguros en hacer las cosas. Y dentro de la misma herbolaria dice, ¿qué tiene que ver la herbolaria con esto? Muchísimo cosas que hacer, porque estamos trabajando la parte emocional, la parte física, para entender cómo es un curandero, vamos a decirlo de esa forma. Lo que realmente es un curandero, un Bhaktiani, pero de una forma un poco más tranquilo, o sea, como que llévatelo más tranquilo, ¿no? Yo quiero se los muestro para que despertemos rápido. Y decía, como dice, ¿no? Pues ya dije, Katy, pues sí, obviamente estaba medio loco, pero sí tenía razón, ¿no? Pero no es porque tenga la razón, sino simplemente son métodos que ya, obviamente, a nivel moderno, pues lo diferenciamos. Y la medicina tradicional, junto con la herbolaria, lo utiliza esta parte. Cuando haces un diagnóstico y sabes qué planta emocional con un elixir, una infusión o un ungüento vas a poner, porque estás utilizando la observación a través de tu propia frecuencia. Por eso podemos dar consulta a distancia o entre comillas, las sanaciones a distancia. Ajá, que estamos viajando a otros mundos paralelos, no a cuarta dimensión. Si nos vamos realmente a la cuarta dimensión, nuestra propia presencia transmutas a las entidades de esa cuarta dimensión, porque hay más entidades de esa cuarta dimensión que no soportan nuestra presencia y se transmutan ¡pum!, de inmediato. Donde nosotros soñamos son lugares paralelos, no son dimensiones, son lugares de otras realidades que necesitaban de nosotros o necesitan de nosotros para nosotros hacer esos trabajos. Pero ese es otro cuento. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda para seguir ya con la presentación? Ya casi son las 10 para seguir con las plantas medicinales de los elixires. ¿Trabaja la parte emocional? Sí se trabaja la parte emocional y obviamente trabajamos la parte del sentido, que te sientas bien. Es como un elixir por eso se dice, es un elixir del sentido, de la frecuencia, del amor, del equilibrio. Algo que te pese, haz un elixir. Algo que te haga afectar exactamente, que algo te afecta a nivel, pues ya haces una microdosis, ya es una cosa muy diferente, ¿no?
Y el muy, muy conocido elixir del amor que siempre dicen cuál es. Ay, ese es el elixir del amor. Canija. Esperemos que aquí hay una, no sé si sea abeja o es mosca. El elixir del amor es tu propia esencia. Si hay uno, si hay un elixir del amor. Está creo que en Venecia. Está muy bien desguardado. Y ese elixir del amor es de María Magdalena. Y ese elixir es de su propio fluidos corporales. También están ese tipo de elixires corporales y de animales. Pero aquí ya estamos hablando de alquimia. Ya cuando entendamos las partes de toda parte del conocimiento, si hay elixires muy fuertes que se utilizan la sangre, se utilizan fluidos corporales y se utilizan una muy mínima cantidad con otros bebrajes, con otros, ya son elixires, el de la transformación de conciencia, también el del amor es de María Magdalena, y ese paró, ¿no? Está muy resguardado en Venecia, ahí está muy resguardado. Obviamente una de las es de la parte de la masonería grado 33, junto con la Golden Dawn, son estas dos partes con la familia Borrostini, que lo resguardan. Sí es ese elixir, y sí es, obviamente, lo han confirmado muchas personas, posiblemente es de María Magdalena, obviamente de sus propios fluidos corporales. Y eso, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo, obviamente, cuando entró a una de las iglesias que se le conoce como la iglesia de Basiliana, que se encuentra, obviamente, ahí, que es una de las iglesias de María Magdalena, o de las hermanas de Magdalena. Ahí tuvieron que sacarle los fluidos, por eso están ahí. De ahí lo sacaron y obviamente eso se da, cada fluido se da en ceremonias muy importantes del sincretismo, la parte, la parte del cristianismo, obviamente vamos a hablar del cristianismo de esa forma, de allá. Entonces se da ese fluido, sí hay. Y sí existe este tipo de brebajes, de elixir de la muerte, como se le conoce. Hay un elixir que se conoce en África, que lo hacen con el corazón de una persona que tenga ciertos estándares de edad. Por lo regular son estándares que haya fallecido a nivel natural, obviamente que no haya padecido ninguna enfermedad y que haya fallecido o transmutado su cuerpo a los 110, casi a los 100 años o que pase los 100 años. Y sí está también, hay ciertos elixires que son muy parte del misticismo, pero sí son fuentes muy conocidas que yo he tenido la oportunidad de conocer a esas personas y obviamente dentro de la masonería y dentro obviamente de la parte de otras élites, no es porque no sea eso, pero se comparte con un grupo especial que es a donde estamos y nos mandan esa información y sí, obviamente en la parte, vamos a decirlo como se dice vulgarmente, de alta magia. Aquí sí utiliza la alta magia, que es alta, porque es parte igual como si fuera el nahual, ¿no? Pero va parte del conocimiento de Europa, junto con lo que son los rituales romanos, junto con la parte de los rituales indoeuropeos, que también contienen sus propios conocimientos muy profundos y eso sí, muy resguardados. Entre muy pocas personas se sabe, no se ha perdido en su totalidad, más en la parte de la herbolaria mágica, como se conoce, la magia verde. Aquí utilizar la magia verde la utilizamos. ¿Por qué se utiliza diferente allá y aquí diferente? Nosotros somos más como que más de corazón y allá son como que más de corazón, pero son más de mente. O sea, trabajan más la mente y el corazón. Aquí trabajamos nosotros la parte del corazón. Por eso somos más alegres y más unidos, de una cierta forma. El mexica o el mexicano, como nosotros como hispanos, somos parte de latinos, perdón, latinos o hispanos, es que hispanos son latinos, son los españoles. Posiblemente aquí hay una gran diferencia entre eso, ¿no? Pero sí hay esa parte, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la clase. Dígame, hermanito,
Enrique? Esto me lleva a otra cosa, a pensar en, a pensar en que algunas funerarias comercien con estos cuerpos que ellos o que diferentes instituciones necesitan, Sí, porque las farmacéuticas y lo hacen, ¿eh? ujú, Lo hacen. sí, sí, porque yo digo, bueno, entonces si se necesitan estos fluidos, si se necesitan sangre, si se necesita de huesos, entonces ellos sí están comerciando, a veces, como dicen, entregan ceniza de arena y guardan el cuerpo para comerciar. Exactamente. Por- Sí, se oye feo y es verdad. ¿Por qué el hueso de tlacuache hay que morderlo y te ayuda bastante? Porque son las patas. Mira, aquí hay una doble moral. Vamos a ponerlo así. Qué bueno que tocas ese tema cuando hacemos ungüentos y todo eso. Y va dentro de la medicina de la herbolaria. Aquí es una doble moral. Y está bien, bien, se los voy a plantar un poquito bien. ¿Quién ha comido un caldo de pollo? Casi todos. Todos. Un totol, todo, aquí va una comida doble moral. ¿Quién ha comido un ser humano? Pues quién sabe, yo no. ¿No? ¿Y las Supuestamente no. carnitas del domingo? Sí, sí, pero. El cerdo tiene casi las mismas Ah, sí, proporciones de un ser humano. sí. Es casi un ser humano el cerdo. Ujú, Sí se dan cuenta, lleva una sí. doble moral. Y es tan crítico y tan hipócrita hablar así. En verdad, es que somos vegetarianos. Sí, vete vegetariano, pero el cuerpo sí está diseñado para comer carne, pero no para procesarla. Ajá. Mm, Nosotros somos, cuando fui a nivel personal a comer unos tacos de carnita, a mí me gustan mucho las carnitas y pues el pozole y todo este tipo de cuestiones. Una vez cuando fui con Temastiani, me dieron la cabecita de, ay, no sabía tan rico que dije, esto sí, si está conectado, no hombre, para que nos diga cómo nos fue esa vez que fuimos a visitar a Te Santo. Y en verdad me ofrecieron, gracias a la familia, me ofrecieron la cabecita de hombre, es parte de, si te das cuenta, nosotros somos seres humanos, ¿no? Pero también son seres vivos y lleva una doble moral. Nos comemos los pollos, nos comemos los huevos obviamente pues son células vivas todavía, ujú. ¿cierto o no? ¿Qué más? Sí, Las plantas, los vegetales tienen vida y bien que nos las comemos, ¿no? sí. Son seres vivos, tienen Bueno, una frecuencia. inclusive Vamos a verlo así. algunos animales, como los Sí, ostiones, como los chapulines, como algunos insectos que comemos vivos. nosotros le tenemos pavor a las cucarachas, ¿no? Ujú. Sí, ¿Cierto o no? Algunos le sí. tienen miedo a las cucarachas y dicen que las cucarachas ugh, vienen en la mugre. Ellas tienen una sustancia porque son las más limpias del mundo. No tienen ninguna bacteria, son las más limpias del mundo. Japón, China investigaron la parte, más en China, obviamente. La cucaracha tiene ciertas bacterias para eliminar cualquier tipo de bacteria del cuerpo. Oh, La feromomina, algo así. Tiene un nombre medio raro de una pastilla. Ajá, que ya está a la venta de farmacéutica y es carísima y te mantiene muy bien, te elimina todas las cosas, pero es carísima, te cuesta creo que como no, 4,000, 5,000 pesos esa pastilla ya en Japón y viene de la cucaracha. Y la cucaracha es limpia y todo, aunque andan ahí en las cosas feas, pero si la cucaracha se muere también se rompe un ecosistema, aunque no lo crean feo. Y también nos gustan las cucarachas marinas. Y más lo comemos cuando es Semana Santa, ¿no? A las cucarachas marinas, pues son los camarones. Ellos son mm, los que limpian todo el mar. Esas son las cucarachas, esas son las primas de las cucarachas. Imagínense. Son las primas. Los Además, camarones son como los los camarones. Ándale, hermanito opilotes. Alberto. ¿Mande? Los camarones son como los opilotes, más bien.
Ándale, exactamente. Son Reutilicen lo carroñeros. que ya no. Así es, hermanito Alberto. Si se dan cuenta, va dentro de este conocimiento, ¿eh? No tampoco no estamos hablando, por eso digo, es herbolaria básica. Ahorita estamos hablando de pues, las plantitas, faltan los animales, curar con los animales. ¿Sí me entienden? Crema. Aquí no termina sí va junto con la planta, pero cuando vamos a hablar de ungüentos, vamos a hablar de animales. ¿Qué animales son los que realmente contienen también sus propiedades medicinales? Y obviamente lo combinas y potencializas con la planta medicinal. ¿Sí me entienden? Ya no quiero hablar. Es que es la Están, realidad. En están las verdad, velas de cebo humano también. exactamente. Y hacen rituales muy bonitos, ¿verdad? Yo digo bonitos porque es una doble moral. Las plantas, los cabellos, también hacen ropa. La grasa de nuestra grasa, hacemos jabones, igual como la grasa, la manteca, como la manteca del cerdo. Cualquier tipo de manteca haces jabones. Ajá. ¿Qué pasó en la parte del holocausto? ¿No? Y todos dicen el holocausto, no, ni mandarín en gajos. La que sí hubo un gran holocausto, peor que Hitler, fue aquí en la México Tenochtitlán. Y nadie lo ve así, de esa forma. Espérenme, me está toreando la mosca aquí. Si se me dan cuenta, ¿no? Es una doble moral. Pero aquí yo quiero dar a entender de que la parte de la medicina de herbolaria contiene también la parte principal de utilizar animales para curar. Por eso ahorita estamos en la parte de, espérense, no se me adelante, no sí queremos conocer más y más, pero si no, vamos a tratar de aprendernos 15 o 20 plantas medicinales de su bien estructural, ¿sí me entienden? Para pasar al siguiente, ahora sí, la siguiente fase, como que intermedia y avanzada. No me gusta mucho así, ¿no? Para entender, entonces, ahora sí nos vamos a la parte medicinal de los animales. ¿Qué animal contiene su cualidad de sanación? Como la víbora, el cascabel, como el escorpión, vamos a decirlo, las arañas, las tarántulas, los insectoides. O sea, toda la parte de los insectos tiene sus propias propiedades medicinales, cuáles van con agua, los que van con aceite, los que van con alcohol, ¿no? Ahora sí como que ya le van agarrando la onda, ¿no? Ese es el sentido, de agarrar la onda a la parte de la herbolaria. Y obviamente utilizar esta noble moral. Cuando me dicen es que, oh, es esto y está, y yo digo, ok, está bien, está perfecto, pero cuando nosotros hablamos de jabones, lo más natural, digo, de todas maneras, y los jabones de cuando empezaron a hacerse en Europa, no aquí en México, porque aquí en México no había jabones, había plantas jabonosas, gran diferencia, que aquí mucha gente me lo mete como, ay, no, es que los ancestros, ¿qué es? No, 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 chiquito. Aquí los jabones, realmente jabones eran las plantas jabonosas, saponizantes. Era como la planta saponizante muy preferida, era el xolotl. ¿Sí me entienden? Para bañarse. Es jabonosa. El xolotl, la planta de xolotl, es una de las plantas que creo que todavía hay en Xochimilco, creo que todavía, no sé, pero se puede conseguir todavía, inclusivamente en la parte de los ríos, se parte ahí todavía, hay plantas jabonosas. Y hay otras que son como de semilla, también se saca y son jabonosas también. No me acuerdo el nombre, pero se los voy a poner. Pero si se dan cuenta, esta parte de la herbolaria no es tan solamente hablamos de lo bonito, pero a nadie le gusta hablar de lo feo porque a nadie les interesa y se oye muy feo esto, de la hipocresía. Y no sé, aquí yo no soy hipócrita y quiero darle la información tal como es, ya si ustedes la quieren utilizar, están dentro de su mismo libre albedrío si la quieres utilizar, sí o no, cierto. ¿Ustedes harían un brebaje para un bien común? Quema. ¿No? Para un bien común, para una comunidad. Quema.
conociendo toda la parte de la medicina, obviamente de la parte del conocimiento del herbolárico, como también la medicina de los animales. ¿Harían ustedes con el tiempo un brebaje o algo parecido para un bien común para una comunidad? Se ha hecho. Y lo siguen haciendo todavía. Pueblos originarios lo siguen haciendo. Y yo no quiero entrar más en detalle porque sí tienen que, sí algún día se les va a decir. Ajá. Y se han hecho. Y si se prepara bien un brebaje para que la persona esté bien frecuenciada y obviamente para ya aparte que haga ese bien común. Y para que no cause dolor, bueno, para que no duela tanto. Ujú. Sebastián, pero qué pasa cuando una comunidad dice definitivamente nos ha ido mal, nos está cayendo la maldad, nos está cayendo todo lo negativo? Porque sí hay veces que por comunidad, por calle, por familia, Mira, dicen, cuando es un bien común, hay aquí, como dice, están los consejos de abuelos y tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay cartas en el asunto importantes. Aquí en Guerrero, si ustedes ven los puentes grandísimos de la Pista del Sol, ¿no? Los puentes esos grandotes. Ahí sí tuvieron que ofrendar algunas cosas allí para que no se cayera. entonces es verdad eso. Sí. Ahí tuvo que hacerse un bien común para una comunidad. Más Entonces, bien para un estado, el estado de Guerrero. mm, Y ciertos círculos que bien sabemos nosotros, ajá, hicieron parte de ese conocimiento. Y entra la herbolaria ahí. sí, Ujú. porque, perdón, porque aquí en el toreo, ahora que estuvieron haciendo unos edificios, no hace mucho, y salió en las Mm, noticias que se cayeron unos albañiles y que no sé qué, que unos quedaron atrapados y que otros. atrapados, no los podemos sacar. Sí, Ajá. así, así, exactamente. Mm, Exactamente. Lo que usted está comentando, sí. Así es. Aquí se hace un poco más diferente. Allá pues lo tienen que disfrazar, ¿no? Obvio. sí. Mi papá era de seguridad de Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, el papá. Ajá. Sí. Parte de, obviamente, pues el papá de, ahora sí que Pedro Ramírez Vázquez, Vázquez. el papá pertenece a la Golden Dawn, más aparte pertenece a la Rosacruces. Mm, No perteneció a la parte, bueno, sí perteneció a la parte de la masonería y grado 33. Por eso tengo más un poco de información de eso. Pero el Estadio Azteca, como la Villa, ¿no? Y sí. otras, por allá también en las Europas, hicieron ofrenda, ahora sí que vamos a decirlo así, sembraron semillitas para que no se cayera. ¿Qué más? Y no fue 5, fueron como unos más o menos, ellos manejan la matemática, porque me acuerdo que en unas pláticas, inclusive yo jugaba con su hijo, ¿no? Tuve la de ellos, ¿no? Mi papá duró muchísimos años con Pedro Ramírez Vázquez y y yo más o menos me acordaba, entonces decían números y todo y me decían, mira, el número 2 es esto y así sucesivamente. Y yo pues sí que no lo entendía, pero ya después ya más joven, pues ya le vas, uno lo va haciendo, ¿no? Y te vas dando cuenta. Y Numeroni, en la parte de los números, lleva sus frecuencias. Y estas frecuencias llevan, obviamente, a esta parte donde se impregna la frecuencia. Y ahí se mantiene la frecuencia con la parte de los números. Por eso los números son muy importantes, porque la numerología es una de las ciencias más exactas y se trabaja en frecuencias. Si puedes tener ciertas circunstancias, ¿cómo se les conoce?
Hay una palabra que yo menciono, como no son arquetipos, probabilidades para que suceda. O sea, haces ciertos pasos, se me olvidó la palabra, para que suceda, ¿no? Es igual, aquí tienes que hacer cierto número para ciertas personas, chicos, medianos y grandes, o sea, de la tercera edad, tenían que escoger lo que realmente a las personas que... pero no es cualquier persona, ¿eh? Aquí se escogen personas que son con cierta frecuencia, no es, ay, es no, con una cierta frecuencia. Aquí es el buen ojo y obviamente la parte de aquí trabaja mucho la numerología, junto obviamente con el conocimiento de la parte de la arquitectura. O sea, la arquitectura contiene sus frecuencias y esto lo bien sabemos con la parte de la cimentación de nuestras teocallis. Hay personas que todavía tienen este conocimiento y están muy bien y son personas muy preparadas, inclusivemente. Y contienen la frecuencia para que esa frecuencia se mantenga ahí en el lugar, precisamente con las personas que están ahí. Y no espantan, porque sus almas lo fueron disparadas. Ahí es otra creencia limitante. Así que la arbolaria contiene su lado oscuro. Sería la pregunta. Ya si se las dejo yo a su libre albedrío, si la tiene o no la tiene. Es parte de todo. Tesla decía, inclusivemente Abraham Einstein decía también, ¿no? En diferente palabra, el universo es un caos, pero dentro de ese caos está la armonía. ¿Ok? Así que en el verdadero caos está la armonía. Igualmente, la herbolaria con su mismo caos encuentras la armonía también. Entonces, vamos poco a poquito conociendo una de las artes más complicadas, que es la herbolaria. Sí, conlleva un gran conocimiento. No es tan solamente conocer algo físico, etérico, algo de un padecimiento que te va a curar. Y si vas entendiendo y vas implementando esta parte importante de la herbolaria, lleva más allá de trasfondo. Hay un conocimiento más profundo. Y eso ya ustedes lo pueden decir si son rituales o no rituales, no. Aquí ya son realmente el conocimiento por parte de la herbolaria. ¿Por qué cree el Temastiani los está preparando de una cierta forma junto con lo que es el conocimiento del círculo de abuelos? ¿Y por qué me dio esa gran oportunidad de esta clase? Porque si se dan cuenta, no estamos hablando de una clase de herbolaria. Les voy a dar esto y esto. Sí, se los estoy dando, pero no se los estoy dando como otras personas, como lo hacen. Sí, sí me entienden. Sí. Hablando ya, ahora sí, a mí me gusta hablar bien, directo. No están solamente, van a tomar están ahorita tomando, sí están tomando una clase de herbolaria, pero ya estoy hablando un poco más de lo que es parte más allá de una herbolaria. Hacer trabajos energéticos con la herbolaria. Brebajes, elixires. Cuando conoces la potencialidad, puedes tú dormir a una persona con ingredientes muy, muy simples. Y no necesitas ni de toloache, no necesitas ni de los peyote, no necesitas nada de alucinógenos. Lo puedes hacer simplemente con algo muy sencillo. Y es como dice uno, aquí sí no es medio extraño, perdónenme. Aquí uno lo duermes muy bien, ¿no? O sea, para no decir otra palabra, ¿no? Calmantes, unos calmantes que dices, a los 5 minutos ya estás como borracho. Con el laurel, Temastiani. Ándale con el laurel, exactamente con el laurel. ¿Ya el hermanito ya lo experimentó o no? Perdón, Temastiani. Sí, ya conozco varias plantitas. Que son con las que nos relajaban nuestros abuelos. Cuando ya éramos muy latosos en la noche, ya sabían y luego ponían su olla que tenían. Era una olla de piedra volcánica y siempre había el fuego en casa de mis abuelos.
y llegaba la hora de dormir cuando no nos podíamos dormir y ya ponían sus plantitas. Y no, hombre, de volada, todos a dormir. Inclusive los animalitos también se relajan, se duermen. ¿Qué más? ¿Las queman? ¿Las Sí, meten al fuego? sí, van ahí en el fueguito, Ah, ya, ya, ya. como incienso, pues. Quema, quema. Y como esas hay otras más fuertes, pero bueno, hasta ahí. Es Pues una de las díganos, suavecitas. díganos otras, laurel. Y otra, Nada más que me autoricen y claro que sí, los compartimos. Adelante, no, usted siga, si usted diga, aquí estamos, aquí vamos a aprender cosas que realmente no enseñan sí, sí. en otros cursos. Aquí vamos a Va- ver lo que es realmente compartir. Por eso se hace este tipo de reuniones, son diferentes. Y Por aquí eso venimos a somos una aprender, porque familia, por eso somos una somos familia un grupo, y el una familia. hermanito Alberto tiene otra más y que puede aportar con mucho gusto. Claro, claro que sí, sí, nada más que a veces requiere uno la autorización porque pues usted es el que Sí, No, lleva el pues usted, control. no hay problema. Usted, mire, yo tengo esta experiencia. Adelante, usted comparte porque Sí, entonces sería el laurel. Bueno, uno las prepara con tiempo. Como dice, hay que ponerlas secas. Sería el romero, el laurel, y si quieres un poquito más fuerte, pues le pones ajenjo. Y eso, el efecto es rapidísimo. Inclusive esas mismas se utilizan para ahuyentar las plagas en la casa, pero pues estos animalitos, esos insectos ya saben precisamente. Y hay otras que puedes ponerles, pero sí lastiman la garganta, inclusive pues la parte de las vías respiratorias. Le puedes poner chile, le puedes poner ujú, pimienta, o sea, no nada más plantas, puedes poner algunos condimentos también. Entonces, la eso es lo mostaza, que puedo, la es lo semilla que de puedo mostaza. compartirles. Hay una cola de un pescado, ahorita se me olvidó el nombre, pero esa también sirve para dormir a la persona. Inclusive, si esta persona trae un trabajo muy pesado, también le ayuda para armonizar su energía, pero principalmente se utiliza también para dormir a la gente, cuando alguien quiere hacerles un daño. Pero bueno, ya esas son otras cosas, pero sí, ujú. de plantas sí he experimentado con bastantes plantas. Pues ni se diga si le pones marihuana, pero eso va a ser otro efecto. Pero Mm, parte de las que yo he manejado, de las que he trabajado, son esas. Y estoy hablando de desde niño, inclusive, pues está la lechuga, también es otra de las plantas que se utilizan suavecitas, pero que utilizan para los niños. Inclusive esa plantita, esa lechuga, cuando los niños no se pueden dormir, que están pequeños, pues se las ponen abajo de la almohada. Se relajan los niños y se quedan bien dormidos. Ahora imagínense esa misma hojita, pero ya seca, y la pones en el incienso, pues es otro efecto más fuerte. ujú. Esas son las que puedo compartirles. Tlaxtlahui, hermano. Y Las cláusicas, Camati, Leonitzin, disculpen, es Alberto. que me salí de la casa, abandoné la PC y me entré en el teléfono y ya voy manejando, voy en camino al trabajo. Buen camino, Cualioctli. Paliocli, Gracias, hermanito Enrique, Camati, gracias. hermanito Alberto. Si se dan cuenta, el hermanito Alberto nos compartió cosas que realmente son muy interesantes y ahí ya está hablando el hermanito Alberto de los inciensos. Los inciensos los podemos hacer polvo, obviamente dejar secar, lo machacan y todo, y esa es la parte también que entra dentro de la herbolaria. Ay, perdón. Esa es la parte esencial.
Vamos a ver, ahora para terminar un poquito, vamos a ver las plantas medicinales de esto. Es lo que sí vamos a decir, vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio fue parte energético. Si se dan cuenta, utilizamos esta parte cognitiva de nuestra conciencia. Ustedes hubieran creído que íbamos a meditar y vamos a hacer un ejercicio. No, este es el ejercicio que tenemos que estar atentos a escuchar, inclusivamente a recordar parte dentro de lo que es el poder de las plantas medicinales. Posiblemente las plantas de poder, las plantas obviamente son parte de las otras, que son como el jicuri. Obviamente la planta también del cannabis contiene muchas propiedades medicinales, pero sí obviamente conlleva esa la parte de dejarte inconsciente, ¿no? Igual como el laurel también conlleva, también se utilizaba como se sigue utilizando todavía como, si es para dormir, bueno, te sirve para otras cosas, como por ejemplo lo utilizaban mucho también en la parte de las pitonizas, el laurel, ¿no? Te altera el estado de conciencia, el laurel, de una cierta forma, combinado con, obviamente, como dice el hermanito Alberto, se utiliza con mostaza. La mostaza también lleva un afrodisíaco muy fuerte y a la hora de aspirar, cambia sus moléculas y te hacen ver cosas que son alucinógenas también, si se dan cuenta. No necesitas de un hongo, ¿no? Que dicen que son maestros. No, todas las plantas, si te das cuenta, son maestras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una de las plantas más interesantes y déjenme compartirle la pantalla para para checar, para terminar pronto. Y si tienen alguna duda, coméntanla ahí en el WhatsApp para responder sus comentarios y lo que tengamos que realizar, ¿no? Entonces, sí, vamos a compartir la pantalla. Déjenme ver. Todavía. Ok, compartir. Sí, ven, ¿verdad? La presentación. ¿Aún no? No. No. Ok. Hasta apenas va entrando. Ustedes me dicen. Amo. No, todavía no. Ups. Dice que Israel Pérez ha empezado la función de compartir la pantalla. Quema. Ya. Ok. Quema, ya está. Quema. Perfecto. Gracias, hermanitos. Pues bueno. El cúrcuma. Wow. Aquí vamos a utilizar esta parte interesante de estas plantas medicinales, que son 6 plantas medicinales. Una de ellas, la cúrcuma. La cúrcuma, obviamente, es de una producción, es de una toxicidad media. ¿Qué propiedades contiene? Es una de las más favoritas que contiene esta parte de la cúrcuma. Viene siendo para elaboración de jabones. Inclusivemente es muy multifacética. Sus propiedades correspondientes de la cúrcuma pueden ser el trabajo de la bilis y también tiene lo que va favoreciendo también la parte de la digestión de las grasas. La cúrcuma es es algo interesante. ¿Por qué? Porque, déjenme sacar esta parte, que no, para que la vean la cúrcuma, porque se me cortó aquí la cúrcuma. Si se dan cuenta, es como el jengibre, ¿sí? No sé si la ven, es como el jengibre. La cúrcuma es como un jengibre, es como una raíz. Cuando se seca la pueden utilizar en polvo. De hecho, deja muy pigmentado
la parte de color amarillo, y la cúrcuma la pueden utilizar, se utiliza mucho para la famosa paella, ¿no? La cúrcuma protege muy bien, su propiedad medicinal es proteger el hígado y ayuda a los procesos de desintoxicación. Esta nos va a aliviar por síntomas de la colitis y gastritis gracias a su acción antiinflamatoria. Este es muy bueno, que lo puedes tomar durante todo el transcurso del día o inclusivemente durante en ayunas. Una tacita de cúrcuma te va a ayudar bastante. Reduce obviamente la parte del colesterol y los triglicéridos. Apoya la salud cardiovascular. Tomando esto en cuenta, lo puedes tomar con batidos o con licuados, y es una de las plantas más, digamos, favorecidas, ¿no? La cúrcuma contiene sus puestos activos, combate mucho a la inflamación crónica, protege obviamente contra daños de radicales libres, es un buen antioxidante y obviamente nos va a ayudar a lo que es la parte del envejecimiento celular. O sea, puedes hacerlo como mascarilla y te puedes rejuvenecer como la Cleopatra, ¿no? Así es un buen rejuvenante, lo puedes utilizar bastante en cuestión de eso, de la cúrcuma. Y hermanita Seyowali, Soy ¿qué tal? hermanito. Hermanito, perdón, hermanita. Yo siempre ando confundiendo, perdón, disculpe, hermanito. Sewali, Seyowali. Sewali, perdón, Sewali, Tlanextia. Sewali. Cuali, Sewali dígame. Tlanextia quiere decir sombra resplandeciente. Sombra, claro. Sí, la cúrcuma maravillosa, y para potenciar sus efectos benéficos se combina con una pizca de pimienta negra. Eso potencia todos sus beneficios de la cúrcuma. Y luego pues también se combina también pues, con el jengibre y con ajo, ¿no? Es fabuloso eso, combinado con miel y limón. ¿Es cuánto, Tlazocamati? Hermanito, gracias por compartir. Entonces, lo podemos compartir. Es que yo no lo he probado con limón. No sé cómo vaya, como si nos los puede compartir. Sí, bueno, pues se quita la piel de la cúrcuma, del Sí. jengibre, del ajo. El ajo tiene que partirse para que suelte la lisina, 10 minutos dejarlo ahí, y luego Ajá. ya se combina con limón, un medio limón o un limón, según como guste, un poco de miel y una pizca de pimienta negra. Uh-huh. Entonces eso es fabuloso para desinflamar, tiene muchos beneficios, ¿no? Esa combinación, ajo, jengibre y cúrcuma y pimienta negra. Entonces, pues eso es lo que puedo aportar, Tlazocamati. Sí, hermanito, gracias por compartir. Es una buena receta. Ya a ver si nos puede compartir. Obviamente, bueno, sí, con el ajo, la cebolla y lo que usted acaba de mencionar, pues está hablando de flavonoides. Obviamente, está elevando el sistema cardiovascular, está muy bueno, el sistema nervioso central, como también el sistema linfático y parasimpático. O sea, está teniendo una gran fórmula muy, 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 muy buena, porque de todas maneras el limón pues ayuda bastante a mantener la parte de la acidez, ¿no? Bueno, necesitamos algo de Y acidez. sintetiza también los efectos de la cúrcuma, ¿eh? Sí, Así es. ok. ¿Cada cuándo? Pues yo lo tomo diario, todos los días. A todos Sí, los yo lo días. Pues tomo bueno, vamos a yo probar esa empiezo. fórmula, Sí, hermanito, y a ver cómo a mí me va, porque luego a sí. veces ya ve que cada organismo es diferente. Lo voy a probar el día de mañana, a ver qué tal me siento. Es en ayunas, ¿verdad? Sí, yo lo voy combinando. Un día tomo un té amargo o súper amargo, que es ajenjo, chaparro amargo y prodigiosa. Eso en un té, en ayunas en la mañana. Al otro día meto lo de la cúrcuma, y luego al otro día meto las tierras de atomeas, la zeolita, que eso es para los metales pesados. Para los metales pesados, claro. Es Ajá. fabuloso. Entonces esas las voy combinando, y bueno, pues se siente uno muy bien. O sea, es un aporte
muy benéfico para el organismo, para desparasitar, para quitar los metales pesados, incluso los parásitos, las tierras de atomea sirven también para eso. Pues tiene Ajá. muchos beneficios, ¿no? Entonces, Sí. es ir combinando, yo lo voy combinando, un día tomo una cosa, otro día tomo otra cosa, otro día Sí. tomo otra cosa, y pues se hace una costumbre, ¿no? ¿verdad? Y pues eso es muy benéfico para potenciar también el sistema inmunológico. Sí, bastante, porque está quitando, está desintoxicando, está levantando el sistema linfático. Obviamente que sí, es importante el sistema linfático, obviamente el sistema cardiovascular, obviamente está levantando todo un sistema. O sea, le está metiendo una bomba Una al bomba, sí, cuerpo. exacto. Y aparte, bueno, pues los beneficios que tiene la cúrcuma, pues como usted O dice, sea, para limpiar el hígado, ¿no? Ese filtro que tenemos que limpiarlo, los riñones sí. también, ¿no? ¿verdad? Sí, los riñones, está también con los Los huesos, pulmones. los pulmones, ajá, exacto. Los Sí. pulmones está trabajando para la vista, con la cúrcuma también trabaja la parte de la vista. Sí, claro, desde luego. Ajá. Y con la otra planta que acabo de mencionar también para la parte de las mujeres, cuando están en sus días también. Exacto, sí, tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, todas esas raíces son muy beneficiosas. Desgraciadamente, el común de las personas pues, no los toma, ¿no? Les da, no sé, tienen una mala costumbre, ¿no? Entonces, cuando uno ya empieza a tomarlo, yo tiene muchos años que tomo esto, pues se siente uno perfectamente bien, ¿no? O sea, potencia uno muchas funciones de nuestro organismo. La socamati. Tlazocamati, hermanito, y si es posible, nos los podría compartir en el grupo la receta. Sí, Y claro, claro que sí, la sí, escribo y sería se las genial comparto. para que los otros hermanitos se enteraran de esa receta, Desde porque luego. esa se me hace muy chingona, perdón, muy buena. Esa es la palabra adecuada. No, Con y todo deje de el eso. Yo diría que francés. está de poca madre. Ándale, exactamente. Pero ¿qué crees? Que es una bomba. Para mí es una bomba, o sea, una bomba buena, pues, no una bomba Sí, mala. Porque contiene sí, tiene una, dos, tres, dos plantas medicinales o tres, con la cúrcuma y el limón, y obviamente, pues, la parte de la miel, el ¿no? ajo, el Y el ajo, ajo. el ajo, la cúrcuma, el jengibre, y le puede aportar también la cebolla morada, que es súper fabulosa, ¿no? Oiga, entonces estamos hablando con esta receta también para la calentura. Para muchas cosas, sirve para muchas cosas. Esa receta es una fórmula magistral, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, prácticamente es una fórmula magistral, o sea, una fórmula magistral chingona. Pero Ajá. sí sería tan bonito que nos los compartiera en el grupo la receta, que la escribiera Sí, y obviamente cuántas veces por día y todo este tipo de pues cuestiones, como usted la está tomando, pues. claro, yo la tomo, la voy combinando como le digo, ¿no? Un día tomo eso, otro día tomo las tierras de atomeas con la ceolita, otro Ujú. día tomo el té amargo, que es el ajenjo, el chaparro amargo y la prodigiosa. Esa combinación también de esas hierbas y de esa Sí, raíz, que es el chaparro amargo, pues es para los parásitos. La desparasitación debe de ser permanente todos los días, ¿no? Porque ahí viven estas tenias, estos bichos que viven ahí y ahí se reproducen y hacen muchas cosas, ¿no? Incluso esto cuando uno empieza a desparasitarse, cambia su cuestión cognitiva, o sea, tiene uno una mayor potencial de retención neuronal, muchas cosas, ¿no? Y luego aparte, pues yo no tomo agua, yo tomo, lo que hago es un suero, es un suero que es agua, con limón, bicarbonato, sal marina auténtica y miel, pues es un super suero, ¿no? En lugar de tomar agua, pues porque el agua no trae minerales, ¿no? Es agua que venden ahí en las tiendas, pues es agua muerta totalmente, ¿no? Entonces lo que yo aporto es pues un suero todos los días, ¿no? Y eso pues, también tiene muchos beneficios. en verdad sí, es una gran información, hermanito, que lo está mencionando. Nos gustaría que compartieran también así igual con el hermanito igual.
que nos compartieran sus experiencias con plantas medicinales y así también seguir aportando parte de este conocimiento, porque obviamente pues aquí en esta familia venimos a aprender y es para mí esa una fórmula magistral que obviamente hay que probarla, hay que Sí, experimentar. claro, desde luego, sí, aquí es el experimentar, ¿no? Las cosas, ¿no? ¿Verdad? Hay que experimentarlas, llevarlas a cabo, y cada organismo es diferente, vamos a tener diferentes efectos, pero en general son muy benéficos todos la combinación estas raíces. Sí, hermanito, claro que sí. Gracias por la gran aportación. Yo lo voy a hacer el día de mañana a ver qué tal. Que Perfecto. la primera yo siento que para mí, en mi organismo, voy a sacar lo que no voy a sacar. Pues esto saca la cena de hace 2 años, a la cena navideña de hace 2 años, ¿no? Sí, va a Entonces, sacar y lo hasta la importante, de Otis. lo importante es que se haga un hábito, porque la desparasitación, como lo comentó, pues debe de ser permanente, es todos los días, ¿no? Entonces, uno va arrojando ahí muchas cosas, ¿no? Cuando uno va al baño, ¿no? Sí, Y claro. cambia todos los organismos, se vuelve uno más eficiente, ¿no? En muchas cosas. Y otra cosa que es muy importante es practicar el ayuno. El ayuno, pues empezar con 10, 12, 14, 16 horas, ¿no? ¿Verdad? Sí, Pero sí el ayuno con el suero, irse hidratando, ¿verdad? Entonces, pues claro. el ayuno también tiene muchos beneficios, ¿no? Exactamente. Contiene también beneficios y hacer los ayunos para que el cuerpo trabaje de... acaba de tocar un tema muy interesante, hermanito, porque el ayuno ahora sí que ayuda bastante a nivel energético, a nivel Claro, frecuencial de las células. claro, desde luego, desintoxica, se hace la autofagia, ¿no? Sí, exacto. Así es. Pues qué bueno que sirva la información y compartirla con todos, con todo este clan, con toda esta tribu, ¿verdad? Claro que sí, hermanito, y en verdad sí nos gustaría que nos siguiera compartiendo más Con y en todo el gusto. grupo sería otro más y esperar hacer otra, crear obviamente sí el grupo, pero vamos a crear el grupo general, pero si da el Temastián y hacer un grupo de herbolaria, de saber, integrarlos, pero va a ser en la integración, pero en Teams, en Microsoft Teams. ¿Por Sí, qué? Porque aquí vamos a ver lo que es realmente la otra fase de la herbolaria, como usted dice, ¿no? Ya los ayunos, ya obviamente las ceremonias, ya como, vamos a decirlo como rituales de paso. Porque es un ritual de paso, ¿cierto? quema, ¿No? quema. ¿No? Sí, es muy Y, importante combinarlo, como usted dice, también con los cuarzos, con la limpieza energética, con el saumerio, pues con el tabaco, ¿no? Con la limpieza del tabaco, ¿no? ujú, Es muy importante, ¿no? Llevar eso todo a cabo, ¿no? Yo sí, esto lo exacto. practico hace muchos años, yo estudié herbolaria ahí en Chapingo, Ajá. y bueno, pues lo vamos practicando. Yo soy aquí el curandero de mi pueblo, yo vivo aquí en un pueblo, ¿En y dónde está, hermanito? yo estoy aquí en Huixquilucan, Anguisquilucan, ok. sí, en un pueblo que se llama, La Magdalena Chichicaspa, en un barrio que se llama Botidi. Sí. Pues es un barrio, yo vivo aquí yo salgo y está el bosque aquí, luego. Entonces, Sería, pues, es un sí, pueblo. es un pueblo. Si nos podría compartir, yo sé que está en un pueblo y en una zona donde hay más plantas por el ecosistema Hay de plantas muchas, sí, medicinales. aquí se da mucho el listafiate, el gordolobo, cosas, plantas muy benéficas, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí, a pie de calle, casi, casi. Los magueyes para el aguamiel, el pulque, que es El algo Neucli. fenomenal, ¿no? Los Sí, probióticos que y contiene los el pulque. probióticos. Uno de los mejores probióticos es el Meyahuel, ¿no? La Ajá. parte de Meyahuel, híjole, ahí tenemos una gran vitamina, en verdad, más para la lactancia, para las mamás, ¿no? ¿No ve que dice ¿Cierto o que le no? falta un grado para hacer carne, ¿no? Por ahí dicen. Ándale, exactamente, sí, le Pero falta es un muy gradito. benéfico. Aquí hay yo aquí en la zona que vivo hay también, muchos magueyes, y las personas que vienen aquí a raspar, pues pasan por aquí enfrente de mi casa, ¿no?
Entonces ya viene con el aguamiel, Ok, pues yo les compro 1 litro, medio litro y en ayunas también, ¿no? Entonces yo voy ok. combinando muchas cosas, ¿no? ¿no? Sí, O para almorzar o para allá, para romper el desayuno, primero lo rompo con un té amargo y luego ya empiezo a comer algo sencillo. Yo no como carne de hace ok. muchos años. Mi alimentación esta de las proteínas la hago a base de semillas, ¿no? De semillas. Sí, porque la Y semilla contiene las semillas mucha es una proteína. combinación como de 20 semillas que hago, las tuesto, las medio tostadas. Tiene que también ser en una cazuela De, de de, barro, de barro. Ajá. así es, para que nunca utilizar aluminio, nunca, nunca, eso es muy nocivo, ¿no? Y Digamos que, o sea, los comales de hierro, no hay que combinarlos, sino no, no puede ser de piedra o de o de o de barro. barro, sí, Sí, eso es que lo que. son el de las tortillas. Aquí en Guerrero todos utilizamos los de las tortillas en barro Ah, sí, todavía. sí, exactamente. Esas Y son buenas las entonces, ollitas. entonces ahí se tuestan las semillas y luego en el metate pues, se pueden ir moliendo, ¿no? Y ya las Ok. puedo uno utilizar en un jugo. Yo por ejemplo, las utilizo en jugos, ¿no? En la mañana puedo hacer un jugo, ¿verdad? Con las semillas y le puedo aportar, puse unas manzana verde, o una combinación de apio con pepino, Ahí ya ¿verdad? tiene ahí está haciendo ya un desintoxicante y está Claro, limpiando, le está llevando le aportamos al, su perejil también, ¿no? ¿verdad? es muy bueno. El piña le podemos poner. Hay muchas combinaciones, ¿no? Sí, Entonces, pues, yo bastantes. voy experimentando, un día hago una cosa, luego otro día hago otra cosa, pero sí, no como cadáveres realmente, ¿no? Son muy nocivos. Sí, claro que sí, hermanito. En verdad, gracias por tu gran aportación a esta clase porque es muy importante. Y si tienen ustedes más, hermanitos, conocimientos sobre la herbolaria y complementarlo esta parte a estas clases, aquí yo, su servidor, pues nada más sé muy poco de parte de, pero sí, obviamente, es contribuir al conocimiento porque obviamente así aprendemos todos, como en el hermanito que nos está compartiendo su experiencia. Aparte vive en una zona donde hay más plantas medicinales por el ecosistema que hay, por el frío, por el calor, por todo lo que se compone con ello. Y eso es la parte importante de conocer los diferentes plantas medicinales y la forma de comer, inclusivemente, ¿no? Cuando decimos no somos como él dice, ¿no? Y sí es cierto, no somos no hace canibalismo, ¿no? Como decimos vulgarmente, Pues no pero somos carroñeros, ¿no? no somos carroñeros, Está feo exacto. eso, pero es la verdad, ¿no? Exactamente, no somos Y la carroñeros. otra, y la otra que es muy importante es el temazcal. Hay que irnos al temazcal. Yo voy cada 8 días al temazcal y Ok, es pues, ir a sudar ahí con las abuelitas, ¿no? ¿Verdad? Y es algo así. El temazcal realmente es una jaula de Faraday, ¿no? Lo que sí, el Atl Shinoli, lo que se el forma el atrachinoli, vapor, se conforma una jaula de Faraday y ahí se genera el nitrógeno, que es realmente una exacto. parte de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace sentirse a uno saludable, aparte de la sudada que da uno ahí, pero yo siempre me meto con hierbas, así como usted dice, yo no uso jabón, yo uso hierbas para bañarme, ¿no? Entonces, pues con las hierbas me tallo y todo eso, se abren los poros y entran las frecuencias de las hierbitas a todo nuestro organismo y pues, esto es fenomenal, ¿verdad? Entonces, pues hay que ir combinando, ¿no? Es un estilo de vida. La salud Exactamente. es un estilo de vida, ¿no? ¿verdad? Acabo de mencionar, Y sobre todo es desintoxicarse. Ese es el secreto, desintoxicarse y no comer cosas pues que nos perjudican, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, toda la chatarra y sobre todo las harinas que son súper perjudiciales, ¿no? El pan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es bueno, rico y todo eso, pero pues bueno, el que quiera comerlo está bien. Pues yo regularmente no lo como, ¿no? Porque claro, produce flemas, ¿no? sí. El pan que comemos nosotros, el pan blanco, porque es es el de la harina, como usted dice, ¿no? Uh-huh. El pan que actualmente se come no es nutritivo. El que sí realmente es nutritivo es, ahora sí que se dice un poquito feo, ¿no? Es el integral, el pan, el pan, el pan, el El pan, pan negro, el que le el dicen el pan pan negro. negro.
es el bueno, el pan negro es el bueno, es el cafecito, Ese. ese es el bueno, no el de las harinas blancas. La tortilla, obviamente, pues aquí en la parte de Tenochtitlán, pues se consume la tortilla, ¿no? Esa parte, pero sí, obviamente el pan, el verdadero pan es el negro. Ese es el que contiene toda la fibra, contiene todo. Exacto, sí, así es. Ayuda mucho al sistema digestivo. Obviamente, también ciertos antioxidantes contiene el pan y nos Claro. ayuda también la forma de la preparar también, El pan de obviamente, ¿no? linaza, que es buenísimo. Exactamente, el pan de linaza ayuda bastante. Son un poquito caros, pero Vale sí la pena, sí vale la pena. vale la pena. Inclusivemente, es como en la clase pasada, no sé si estaba, hermanito, que nosotros no estamos diseñados para comer carne. Sí, no, El nuestra cuerpo, dentadura no está diseñada, nuestra dentadura está hecha para moler, ¿no? Nuestros molares pues, es para moler semillas, ¿no? ¿Verdad? exactamente. Entonces, ¿qué debemos comer? Pues semillas, ¿no? Y ahí está el aporte nutrimental de muchas cosas, ¿no? La Sí, chía, la la chía, linaza, el aguacate. la quinoa, que es una semillita que tiene, es fabulosa la quinoa, ¿no? La quinoa tiene muchas propiedades, la quinoa, ¿no? ¿Ya? Sí, Y muchas otras, ¿no? La cebada perla, hay muchas, y luego ya la avena, incluso la avena hay que ponerla a remojar, no se come así luego, no, no, hay sacarle el que almidón. lavarla, hay que ponerla a remojar y luego pues, ya se puede uno comer, ¿no? ¿verdad? Pues Sí, hay un día, muchos secretitos ahí tiene uno que ponerlos en práctica, pues para que nuestra vejez sea más digna, ¿verdad? exactamente, para que no nos duela mucho el cuerpo ya después. Pues y el ejercicio, ¿no? El ejercicio es meternos al temazcal, hacer ejercicio, moverlos, el esqueleto, ese es algo que es importantísimo, es en la mañana cuando uno ¿has visto a los gatos cómo se estiran? Cómo se estiran, así tenemos que hacer en las Eso, nosotros mañanas. tenemos que hacer eso exactamente, estirarnos para que nuestros músculos, al estirarse se aceitan, ¿no? Entonces, eso es súper importantísimo, ¿no? Estirarse, ¿no? ¿verdad? Hacer esos ejercicios, Por las mañanas. por la mañana, ese es fabuloso. Exactamente. Gracias, hermanito, por tu gran aportación. Y tocaste después un tema que me gustaría tratar con ustedes la próxima clase, la parte de lo que es el temazcal. Eso es fabuloso. Ajá. Eso, obviamente, pues sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya es una terapia muy buena. Y obviamente, pues está el Hospital Siglo XXI, que ya, inclusivemente la parte de la Universidad del Chapingo, pues van muchos estudios dentro de lo que es la parte de la herbolaria, obviamente también de la ganadería y todo este tipo de Sí. cuestiones. Ujú. Y sabemos que en la parte de Chapingo, pues bueno, ha sido investigaciones y es una institución que, pues bueno, se basa en la investigación de pueblos originarios y ha investigado algunas plantas, casi no todas en aquí se han investigado en su totalidad, pero se han hecho investigaciones científicas, obviamente de plantas medicinales junto con lo que son las semillas y obviamente con todo el entorno todo el ecosistema que abarca todo lo que es el Semanagua, o sea, desde Canadá hasta Tema, Nicaragua. tema. ¿Cierto o no? Si Ya, no, sí. aquí me puede desmentir el hermanito, en Melawak, verdad. Melawak, Motlactol. Melawak, Motlactol. Verdad en tu palabra, quiere decir eso. Sí, No. certeza en tu Entonces, palabra. así es, hermanito. Me gustaría que usted, si estuviera la próxima clase de hablar del temazcal, y es un tema muy interesante, ¿por qué? Sacar mitos y realidades del temazcal. Es un tema muy controversial, pero el temazcal que se da sí o no, yo no estoy, o sea, se respeta el trabajo de cada quien, pero un verdadero temazcal no lleva canto. Eso es Sí, un no, y inipi. es a obscuras, y es encuerados. Exactamente. Totalmente. Ajá. Aquí entra Es las una diferentes. introspección, es una introspección. Exactamente, es una introspección. Un verdadero temazcal, y se han hecho investigaciones como usted ha hecho sus investigaciones, casi la parte de lo que es el Semanáhuac o la parte de la Gran Tenochtitlán, en regiones como Texcoco, como obviamente como Oaxaca, igual como Puebla, otras regiones utilizaban el temazcal en sus propias casas.
Y no Así son es, ahí como nació todo, ¿no? exactamente, Antes de ahí hacer cualquier cosa hacían su temazcal. exactamente, cierto o falso, hermanito, los temazcales no son redondos, son cuadrados. Y incluso los cuadrados se usan también para cuando llegan las mujeres a aliviarse, ¿no? Exacto. Ahí nosotros aprendimos a subir, a acomodar la mollera, a subir el paladar de los chicos, claro, con una asepsia que tiene que ser Exactamente. óptima, ¿no? Pero Ujú. lo tradicional era que las mujeres se aliviaran ahí y ahí están ya las hierbas para cerrar ahí las estrías y muchas cosas, ¿no? La ¿verdad? cadera, lo que ya es el manteado, ¿no? Así es, el Lo que es la manteado, parte muchas del cosas. manteado, Ujú. ¿no? O Entonces, sea, son cosas que tenemos que recuperar, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, ese tenemos una labor porque se han perdido muchas y luego con esto de la New Age, que es totalmente nocivo, pues se van sí. desvirtuando muchas cosas, ¿no? Ahora ya los temazcales ya son con muchos cantos y Y parece un son como ollas spa el express, ¿no? asunto, ¿no? Como que Se ha van, perdido la meten a los esencia, se ha pollos ahí a perdido la rostizar. esencia. Se ha perdido la esencia, hay que recuperarlo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Hermanito, aquí le hago abiertamente la invitación para la próxima clase a hablar, aquí ya cabe obviamente la otra clase de lo que es la parte de saumerios, y dentro de saumerios cabe, aunque no lo crea, cabe la parte del uso del temazcal. Y me gustaría Claro. a usted que se podía participar para ver la parte del conocimiento del temazcal, inclusivemente la parte de lo, como nosotros lo conocemos como los tratamientos físicos, emocionales y energéticos del temazcal. Ahora sí que vamos a hacer un tema correspondiente a esto. ¿Por qué? Porque realmente es rescatar el verdadero trabajo del temazcal, y cada uno puede tener su propio temazcal, aunque sea improvisado o digamos, no hechizo, sencillo, ¿no? Sí, Que puede armar su propio temazcal sí, ¿no? en una cierta habitación asignada o afuera, si tienen como estén las posibilidades del diseño de su casa, ¿no? Si tienen un patio grandecito, ahí pueden utilizar un pequeño temazcal pequeñito, bonito, y aunque sea un poquito, digamos, pues algo que se pueda armar muy sencillo, y obviamente conocer primero las bases principales, que es un temazcal, aparte la parte de la historia del temazcal, y obviamente casi toda la mayoría de las casas de Tenochtitlán y de los pueblos que ya se habían mencionado, el uso terapéutico real del temazcal. Obviamente, acaba de mencionar un punto muy importante que es el de los nacimientos de las mujeres, que es el trabajo de luna. Bueno, aquí ya estamos hablando a nivel energético de la mujer, y obviamente los de la parte de la partería. La parte de las parteras está teniendo un desequilibrio muy completamente, muy feo ahí, y se hacían obviamente estos pasos de graduación, vamos a decirlo, se llamaban pasos de graduación, yo lo identifico así, con el uso del temazcal. ¿Por qué? Porque está en una temperatura idónea, donde no hay mucho dolor, sí hay dolor, pero no hay un dolor como tal. Sí me llega a entender, ¿verdad, hermanitos? No sé si estoy mal. Sí, no, y aparte la posición en la que debe de nacer el bebé, El verde. y también en el agua, ahí se puede meter porque realmente pasa del líquido amniótico ahí al agua, se puede Al tener agua, ahí también el agua, y el agua preparada con hierbas, ¿no? ¿verdad? exactamente. Entonces Esa, ahí pues es como yo creo que recuperar toda esa información que se ha perdido, y otra de las cosas es, por ejemplo, conservar el ombligo, ¿no? O sea, ahí donde se corta, ajá, conservar la también parte esa de lo que parte, es las células madre, las células madre, que es ¿cómo se llama? El, ay, el cordón umbilical. ajá, El cordón umbilical hay que la conservarlo, porque ahí placenta, están las células madre, ¿no? exactamente, parte de la placenta contiene mucha información de Ujú. mucha medicina. De hecho, se guardaba o se sigue guardando, algunos pueblos todavía lo hacen, inclusive también en la parte de Europa, en la parte norte de Europa, también la parte Ajá. céltica, utilizan las células madres para cualquier tipo de enfermedad, Sí, también aliviar. allá se da en Europa la cuestión del temazcal, ¿no? Realmente Sí, el Sema náhuatl
La cultura nació desde aquí hacia Europa, no al revés, ¿no? Nos han mentido, ¿no? Entonces, de Exactamente. aquí toda esa información Se que dio. nosotros tenemos, ajá, pues se derivó a Europa y a muchas otras Sí, partes, ¿no? ¿Verdad? claro, Entonces, en Europa, en la parte céltica, en la parte vikinga, ahí también se daba el uso de la placenta. Se así es. identificaba, obviamente, ahí se daba si la placenta, bueno, se hacían los rituales de paso de luna, porque allá su calendario es más lunar que Es más nosotros, que lunar, sí. solar. Ajá. Entonces, con la diosa, aquí está la diosa, bueno, la parte de Hécate, que también viene siendo la parte central de Hécate, se dedicaban a la parte de la mujer, como Diana. Entonces, Ujú. estas diosas, inclusivemente, aunque sean célticas, la parte celta conllevaba esta planta, estas células madres y se las daban a los hijos, ¿no? Pues trae una Inclusivemente, información genética fenomenal, ahí viene toda la información genética, ¿no? ¿verdad? sí, así es. Entonces, como los rituales de paso, como se conoce así, pues son rituales de paso, pero se diferencia obviamente por la parte de la cultura, ¿no? Pero sí obviamente se hacen en licuado, se deshidrata de una cierta forma, de una cierta forma la placenta lleva toda la información, inclusivemente hay pastillas, no sé si ya esté todavía o no sé si Sí, de placenta. de placenta, pero aquí ya es un proceso un poco más elaborado, ¿no? Ya es más elaborado y todo eso. Ujú. En verdad, hermanito, no sé si usted, obviamente, participar junto con esta parte del temazcal, aparte de la parte de las Sí, pues la experiencias, información que tengamos con todo, la ¿ok? información es para compartir sin partir, ¿Qué es más? Tlazocamati, para transmitirla y pues que sirva, ¿no? ¿verdad? No, no, claro, no es para que se guarde, sí es para compartir con y que se todo haga, y que se haga, ¿no? que Que se llevarla haga, a sí. cabo, ¿no? Ajá. Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Las horas, o sea, lo que aportamos parte de esto es dar el conocimiento y que lo hagan. No es tan solamente Que de sea que, con lo sí cierto, mejor. exactamente, hermanito. Y aparte de eso, no estemos como el hámster, ¿no? De estar ahí dándole Dando vuelta, vuelta, vueltas. vuelta y no hace nada uno, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, vamos a tener ese tema para la próxima clase, que es el uso de tratamientos físicos junto con lo que es la parte de la herbolaria y el temazcal y el conocimiento que se lleva a través de él y mitos y realidades. Vamos a decir un poquito mitos y realidades y lo que se ha descompuesto con el conocimiento del temazcal y sobre todo que este conocimiento, aunque no lo crean, lo pueden hacer en sus propias casas. Ajá. Y de todas maneras, ahí vas haciendo tu propia eh, eh, trabajar tu propio Tezcatlipoca, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Esa Sí. parte de la introspección, el trabajo con esa raíz que nos arraizamos obviamente con la madre tierra. Ahí es cuando se descompone la información. Ahí ya metes la parte de los cantos y todo este tipo, pero no es un inipi. Los hermanos del norte, ellos tienen sus tradiciones como realmente su inipi, como nosotros, nuestra propia tradición, que es realmente la zona de Temazcal, que es individual, como también es familiar, como es un calpuli, que se conoce como dentro de los calpulis, es la familia. Y ahí, pues bueno, ya están los consejos, obviamente ya las federaciones, que es la gran diferencia que todo mundo se confunde con un calpuli. ¿Sí Aquí, sabes, sí sabes qué dígame, quiere decir familia? familia, Familia viene de de, fam, famulus, de famulus, que quiere decir grupo de esclavos hambrientos. Entonces, exactamente, yo por eso digo que pues, somos un clan o una una tribu, tribu como un aquelarre, de tres, ¿no? Tribu de una tribu. cuestión tripartita, ¿no? ¿verdad? Exactamente, Entonces es más coherente, ¿no? exactamente. Hay que llevar esa parte importante, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la cognitividad, de la forma de transmitir este conocimiento, hermanito. Y en verdad para mí sería un gran honor y creo que también para los demás Con hermanitos todo gusto, sí, lo que podamos compartirlo. aportar estaremos en la Quema, próxima clase. Tlazocamati Miak, y pues bueno, Tlazocamati, Miek, claro que sí, hermanito. Es un tema que Tlaxtlahui. se abrió muy interesante, en verdad. Y pues bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es también algo muy fenomenal. Para mí es algo para mí en la parte personal, que es una de las, que es el sirián. Nosotros le decimos aquí en Guerrero el sirián o el cuatemate, ¿no?
esta parte es muy buena, muy beneficiosa, es un ser protector para pulmones, es para personas que contienen asma, ¿no? Es muy bueno es un buen antidiarreico, activa las funciones del hígado y tonifica obviamente la parte de esa intensidad que tenemos de las emociones, ¿no? También ayuda mucho para las personas, que es un buen geriátrico para las personas que tienen problemas con la parte del olvido, ¿no? De las enfermedades mentales, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, el cuatemate o el sirien nos ayuda mucho a las portaciones infecciosas que tengamos en el cuerpo. Es un buen antibacteriano también, ¿no? O ayuda a las personas geriátricas, que es un buen antidepresivo. Lo podemos utilizar, obviamente, también para el insomnio y, obviamente, pues para tener esa parte adaptogénica de nuestra zona del estrés, ¿no? Como hoy le decimos. En verdad, sé que ahorita ya es un poco tarde para seguir, pero vamos a complementar esta clase con las otras más que vamos a estar dando. Va a quedar grabada esta clase. Es una clase, creo que se extendió muy bien y posteriormente vale la pena estar un poquito con estas horas que nos dio esta tardecita noche para la introspección. Saber que toda la introspección se basa a través del conocimiento, como por ejemplo el hermanito que nos acaba de compartir unas grandes herramientas para cambiar nuestros hábitos. Los hábitos nos ayudan bastante para cambiar nuestro entorno. Obviamente, tener unos hábitos, podemos generar al máximo cognitivamente 3 hábitos, escoger 3 hábitos importantes dentro de tener nuestra propia salud. Esto nos lleva a llevar una mejor productividad para nuestro día a día. No es tan solamente vamos a llevar una productividad que seamos muy productivos, no, nos va a llevar a un equilibrio de cuáles nuestros verdaderos tiempos durante la mañana, durante el transcurso de nuestras oficinas que llevamos a trabajar y hasta la noche. Y obviamente estos bloques de tiempo nos van a ayudar, ahora sí que los bloques de tiempo nos van a ayudar a cambiar dentro de estos hábitos. El hermanito nos compartió un ejercicio muy importante de estirarnos cada mañana. El cerebro, él tarda media hora para escanear todos los sistemas correspondientes a que esté bien el cuerpo. A cuando pasa la media hora, sentimos que estamos bien o estamos mal, o inclusivemente nuestros estados de ánimos, y aquí lo podemos complementar principalmente con las plantas medicinales. Una de ellas acaba de mencionar que vamos a hacerlo para el día de mañana, cómo nos sentimos, nos va a purificar. ¿Por qué? Porque obviamente estamos metiendo antioxidantes, estamos eliminando toxinas, estamos completamente limpiando nuestro sistema inmunológico, pero también lo estamos elevando con esta receta magistral que nos está dando el hermanito y lo vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica ya después que el hermanito nos haya compartido ahí en el link del grupo de Temastiani. Y también darle la invitación a ustedes de si voy a pedir permiso, obviamente, de generar un grupo especial de herbolaria obviamente ancestral. Esto no quiere decir que seamos parte o fuera del grupo, sino para no saturar la información dentro del mismo grupo, pero obviamente el único requisito que va a ser es que tengas una cuenta de Gmail, una cuenta de Hotmail y una aplicación que puedes instalar en tu teléfono que es Microsoft Teams. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque ahí vamos a subir toda la información correspondiente, como también en las otras redes sociales que vamos a tener. Ya vamos a tener un canal, esta es una premisa, vamos a tener un canal que se llama, no por el nombre de la parte, digamos, de Cosmovisión, sino una Cosmovisión general, lo que se conoce como Web TV o la parte de IP de Web TV en YouTube. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque está creciendo la red social de YouTube de una forma exponencial con muchos temas, pero obviamente lo vamos a ver la parte holística, pero la parte entre medicina ancestral, pero para tiempos modernos. Obviamente sabiendo de parte de nuestra cosmovisión, algo integrativo, holístico, que ese canal va a tener. Pero también aquí vamos a tener Microsoft Teams, el grupo correspondiente a la verdadera parte de la cosmovisión, rescatar parte de la información que se lleva a cabo, como por ejemplo, en el caso de lo que es el uso del temazcal y tratamientos físicos.
como la parte de los masajes, que conlleva también plantas medicinales. Le conocemos como sobadas, ¿no? Y eso nos va a llevar bastante tiempo para aprender a dar una sobada, inclusivemente curar el empacho, ¿no? Que está dentro de la medicina, las medicinas tradicionales. Hago hincapié, medicinas tradicionales, porque también en China lleva sus tratamientos, inclusivamente dentro de también de sus saberes de la herbolaria, como también la parte de la ayurveda, ¿no? También está la ayurveda, también hay masajes, se utiliza mucho el masaje con ciertos aceites que son muy calientes o fríos y lleva consecutivamente la planta medicinal con otras semillas. Y esto nos va a ayudar en un aporte de desintoxicación y obviamente la parte física, como por ejemplo el manteado. El manteado es una de las verdaderas artes que se ha conformado. En la medicina tradicional de Tailandia, obviamente, pues bueno, tenemos una certificación tailandesa en esa parte. La medicina tradicional tailandesa no es tan solamente la medicina ahí, sino se siguió preservando ahí en ese pueblo, porque obviamente el masaje tailandés lleva 8 caminos que corresponden. También aquí hay 8 caminos que corresponden cuando eres parte dentro de lo que es un Paktiani, ¿no? Lleva ese camino de las sobadas y también conlleva los 4 elementos a utilizar: agua, fuego, tierra y aire. Estos elementos van conjuntamente con sobadas o masajes que no necesitas, obviamente, a veces ni quitarte la ropa, pero hay otras que sí, que vamos a estar aprendiendo en este curso básico, principalmente de herbolaria. Obviamente estamos viendo propiedades, pero también nos estamos empapando poco a poquito de otros secretos más que contiene trasfondo la parte de la medicina tradicional de la herbolaria. Y bien sabemos que la parte energética, como por ejemplo, también acaba de compartir la parte de los ejercicios, estirarnos poco a poco, escanea todo tu cuerpo y obviamente comenzar con un té o con una infusión de plantas medicinales, y así tu sistema digestivo se va creando esa parte del bienestar. Y también vas creando un buen hábito. El primer hábito es pararte. Si te parabas a las 5 de la mañana, párate a las 3, 4:30 de la mañana. 15 minutos, no te levantes, estírate lo más que puedas. No te levantes, estírate, inhala profundo, sostén tu respiración, lo llevas a la parte del diafragma, lo llevas al estómago y lo sacas por las fosas nasales como también por la boca. ¿Por qué? Porque son medios de oxigenación para el cuerpo y así van estructurando la parte de los ligamentos, llevas mayor sangre, mayor oxigenación y vas obteniendo. Cuando te pares, frotes las manos completamente y te los llevas a los ojos. Ese calorcito ayuda a que todos tu ojo oculares se calienten de una cierta forma y darte unos masajes que te va a llevar a que te elimines, obviamente, ese cansancio. Es un masaje, obviamente, en la parte ocular, en la parte orbital de los ojos. Esto va a ayudar a que estimule ciertos puntos para eliminar ese cansancio. Aunque tú le hagas de esta forma suave y estás eliminando y estás dando masaje a la parte ocular para que elimines ese cansancio y obviamente ese despertar. Haciendo este ejercicio, y hay puntos que nos van a ayudar para concentrar nuestro campo, obviamente de nuestros meridianos. Pequeños ejercicios nos van a ayudar a mantener un equilibrio. Abres tus ojos después calmadamente y vas a notar un equilibrio total, y ya después te puedes sentar en tu cama. No te pares porque estás a nivel de presión de corazón. Eso, cuando tú te paras, ahora sí como de muertito, es un poquito agresivo. ¿Por qué? Porque todo el sistema está a un cierto bombeo de tu corazón, de tu presión, y llegas a alterarlo. Tienes que pararte de lado. Obviamente te paras de un lado, dependiendo del lado derecho o del lado izquierdo, no hay ningún problema. Pero pararte de lado y sentarte y dejar respirar por un minuto, sentir la respiración, inhalas y exhalas y dejas que esa respiración te llene más de tu frescura. Ya que si tienes obviamente la posibilidad de abrir tu ventana poco a poco, ese es un hábito y ese hábito te va a llevar a un buen cambio y que tengas un buen humor, y así te vas a poder tomar tu tecito y, como dicen por ahí, te va a valer lo catedral, lo que pase durante todo el día, pero ahí vas a encontrar el equilibrio perfecto
para esta parte importante dentro de tu propio bienestar. Les agradezco mucho por esta parte de haber compartido estas horas tan larguitas que estamos ahorita, ya un poquito, digamos, ya son como las 11 o ya casi 11:30 más o menos, y obviamente vale la pena este gran conocimiento, pregúntenselo, da obviamente esa parte importante de seguir con estas clases, háganse esta pregunta, porque las clases que compartimos aquí con el Temastiani y que otros digamos, hermanitos que también contienen su conocimiento y con ganas, obviamente, de compartirlo, aquí está abierto, ahora sí que digamos, están los micrófonos abiertos para que ustedes podamos, cada uno de nosotros, poder aprender de cada uno, de cada hermanito, con sus propias experiencias, con sus fórmulas, con todo, con la parte del trabajo que se está llevando en parte de todo lo que es parte de nuestros hermanos. Mencionamos ya parte del temazcal, mencionamos la parte de los inciensos, ¿no? Entonces, también falta esa parte de los inciensos, el trabajo bioenergético, ¿no? Ahora es la parte ahora le dicen la física cuántica, ¿no? Pero vamos a adaptarlos para tiempos modernos, pero sigue siendo un conocimiento ancestral. Obviamente nos compartimos con todo eso y en verdad les quiero dar mucho las gracias por estar conmigo, por estar con ustedes y que obviamente sabemos que esto no se deja de aprender. Aprendemos muchas cosas nuevas cada instante, cada oportunidad de vida que tenemos, un tlanistili, ¿no? Ese tlanistili que nos da esa parte de esa claridad e inclusivemente la parte de ese manejo de nuestra propia conciencia, de Yolapactecalzi, que es el corazón de la medicina. No es tan solamente tener una marca, sino simplemente es la parte de una esencia, de la esencia de la medicina, de la vida o del corazón. Por eso hemos puesto en la parte de esta parte a nivel personal a Yopactecatzi, ¿no? Esa marca de nuestros digamos, centros de elaboración de los jabones y todo eso, pero también conlleva esa medicina. Vamos a aprender también la elaboración de jabones. Sí contacta esa parte para la próxima clase, los tratamientos físicos, junto con, obviamente, sería una gran idea compartir con el hermanito que nos comparta su conocimiento también de la parte de la herbolaria, como también la parte de los ejercicios y otros hábitos más que podamos aprender. Que aprendamos 3 hábitos es principal y puedes integrar un cuarto más, ya sería su máster. En verdad, ya seríamos su máster teniendo 4 hábitos en nuestro día a día y obviamente ser una persona en equilibrio, como decimos por ahí, ¿no? Y por eso la cosmovisión es principal conocerla de una cierta forma y es en vivir con equilibrio. Tlazucamati mía, en verdad, les quiero agradecer por esta clase tan hermosa y por su tiempo. Tlazucamati, Ometeo. Macuali, Yowali, Anquipiamos.